10 años después, la imagen de la catástrofe aún quemaba en su memoria. El cielo se había cubierto por una tempestad de cuchillas, como si nubes de metal fueran a caer sobre el mundo. Era la visión de un desastre apocalíptico que de niño jamás pudo borrar, grabada con una intensidad lacerante. Esas hojas llovían sin piedad sobre la ciudad, y la gente se desplomaba como marionetas desarticuladas. Parecía un castigo divino, una sentencia contra la soberbia de la humanidad, que no pudo anticipar la magnitud de semejante calamidad inminente. Si fue así, entonces el mismísimo Dios debía ser un demonio, o al menos eso pensó. La escena se desvanece, dando paso al título y marcando un salto en el tiempo hacia una nueva y peligrosa realidad, el presente. Todo está listo para una nueva transmisión. El joven protagonista, con cámara en mano, se prepara. De pronto, el excéntrico Yui Lam irrumpe en pantalla, saludando a sus Yu-Ligans con una energía desbordante, ansioso por compartirles una excelente noticia que, según él, les encantará. Con una sonrisa forzada, anuncia una invitada especial para el día de hoy, la dulce y visiblemente nerviosa Haneol. Es su primera transmisión en vivo, un momento cargado de tensión para ella, que saluda tímidamente a la audiencia preparándose para lo que vendrá. Desde que el mundo fue invadido por monstruos, la sociedad tuvo que adaptarse y así surgieron nuevas profesiones. Una de ellas, los Monster Streamers o Messers, ofrece una oportunidad única para volverse rico y famoso, transformando la caza de monstruos en un espectáculo de masas que genera fortunas. Miles de personas, especialmente aquellos que perdieron a sus seres queridos en la vorágine de los monstruos, o civiles sin talento para el combate, encuentran consuelo y apoyo. Viven una satisfacción indirecta animando a sus Messers favoritos mientras observan la caza, como si ver a otros jugarse el pellejo fuera un bálsamo para el alma. Claro está, no todos los Messers alcanzan la cima, y Yui Lam es un claro ejemplo de ello. Su transmisión apenas logra captar la atención, con comentarios que reflejan su escasa popularidad. Aún así, insiste en que, tras la cacería, habrá un baile ardiente, esperando mantener a la poca audiencia que le queda. El protagonista lo observa con recelo, pensando en cómo Yui Lam se esfuerza desesperadamente por recuperar su audiencia perdida. Con un suspiro resignado, lo ve anunciar el objetivo de la cacería de hoy, levantando una ceja con escepticismo ante lo que se avecina. La sorpresa fue mayúscula. Yui Lam apunta hacia la criatura, y el protagonista, con los ojos desorbitados, no puede creer lo que ve. El objetivo no es otro que una Nisimian, una bestia que despierta en él un escalofrío de recuerdo, ligada a la tragedia que lo marcó una década atrás. El Nisimian gruñe ominosamente. Yui Lam explica a sus Yuligans que eligieron un monstruo de una estrella, fácil de cazar, y que no hay otros cazadores cerca. Además, Yui Lam, la invitada, es solo una civil, aumentando la tensión en un plan que parece demasiado arriesgado. Yui Lam lanza una pregunta retórica sobre cuántos cazadores hay en Corea, y Yui Lam le otro con entusiasmo, responde que 86. Con una sonrisa de suficiencia, Yui Lam declara que hoy va a cambiar ese número, prometiendo convertirse en el siguiente cazador y dejando a Haneul asombrada. Mientras Yui Lam y Haneul avanzan hacia Len Simian, el protagonista intenta intervenir, cuestionando la estrategia descabellada y la falta de apoyo. Yui Lam, molesto, le grita preguntándole qué demonios está haciendo, ignorando sus advertencias y su experiencia. Yui Lam lo menosprecia, afirmando que carece de la fuerza para luchar sin el apoyo de otros cazadores y que el terreno no es seguro. Con desdén, le pregunta si acaso no durmió bien anoche, y lo manda callar mientras el protagonista reconoce, con fastidio, sus viejos y apestosos trucos. Yui Lam, con su característica arrogancia, le grita a su cameraman Gang Shik que Haneul ya sabe todo lo necesario. Mientras el protagonista presiente el desastre, pensando que todo es una pésima idea, Yui Lam sonríe con suficiencia, invitándolo a mirar su talento, algo que otros apenas pueden soñar. La energía comienza a recorrer su cuerpo, manifestando esos superpoderes que solo unos pocos, los elegidos por el destino, tienen el privilegio de poseer. Es una fuerza abrumadora que lo envuelve, lista para ser desatada en un ataque devastador. Sin embargo, el protagonista recuerda las palabras de Yui Lam sobre su propia falta de talento y la cruda realidad de un mundo donde el más mínimo error contra un monstruo puede ser fatal. Aún así, Yui Lam lanza su golpe con un grito feroz. La estruendosa detonación sacude el suelo. La explosión de Yui Lam impacta de lleno a Lani Simian, envolviéndolo en una nube de polvo y luz que lo arroja violentamente hacia atrás, dejando una estela de destrucción a su paso. Con una pose triunfal, Yui Lam se pavonea mientras la inexperta Haneul lo mira con admiración, elogiando su genial ataque.
Él, inflado de orgullo, se jacta ante sus Yuligans por la hazaña, convencido de haber dado un espectáculo increíble. Yu Lam y Aneul se regodean en este falso éxito, sin notar el peligro latente, pero el protagonista, con su visión curtida, ya lo sabe. Yu Lam debió verlo venir. El Annie Simian se levanta ileso, sus ojos brillando con una furia renovada. La batalla apenas había comenzado. Mr. Lam arriba de vos. Grita desesperado el protagonista, viendo lo que Yu Lam, absorto en su ego, no. El Messer, confundido, apenas tiene tiempo de reaccionar antes de que el Annie Simian, con brutal velocidad, lo golpee sin piedad, enviándolo a volar. ¡Falló! El protagonista, horrorizado, lamenta la visión de la piedad que Yu Lam debió tener. Aneul yace herida en el suelo, mientras el Annie Simian se abalanza sobre ella, confirmando el desastre. La transmisión en vivo explota con comentarios de pánico y crueldad. Mientras Yu Lam es lanzado lejos, Aneul, indefensa, apenas puede balbucear un opa antes de que la gigantesca mano del Annie Simian se cierna sobre ella, amenazando con aplastarla. Justo antes de que el golpe fatal la alcance, una pequeña hoja es lanzada con precisión milimétrica, desviando la atención del monstruo. El Annie Simian ruge, furioso. Yu Lam, recuperándose, exclama un ¡ah, ah, 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 ah! Grita Yu Lam ordenándole a Gang Shik que atraiga la atención de la bestia. El Mexer, sin embargo, se pregunta qué clase de locura es esa, evidenciando su pánico y egoísmo al poner a su propio cameraman en el camino del peligro. ¡Estás loco! ¿A dónde vas?, le grita el protagonista a Yu Lam, quien lo ha dejado a merced del monstruo mientras corre despavorido. La cámara sigue grabando, capturando el momento exacto en que el protagonista, arma en mano, se enfrenta solo al Annie Simian. Con sudor frío corriéndole por la frente y la boca abierta por la tensión, el protagonista solo puede pronunciar una palabra: ¡mierda! La pantalla se oscurece, dejándonos con la incertidumbre de este enfrentamiento que apenas acaba de comenzar. Yu Lam, mientras se aleja corriendo, le grita a Gang Shik que debería estar agradecido por el escenario. «Bastardo», replica el protagonista con furia. Cuando Yu Lam añade que no olvidará el tiempo maravilloso que pasaron, el protagonista comprende la terrible verdad. Lo está usando como carnada. Yu Lam se aleja a toda velocidad de la escena del desastre, gritándole a Gang Shik que es mucho mejor que él, un ser superior, sobreviva antes que un don nadie. La bajeza de su excompañero lo inunda de furia impotente, mientras el monstruo desatado se abalanza sobre él, y la transmisión de su cámara sigue capturando esta traición. El impacto de la bestia es demoledor, un destello del pasado inunda la mente de Gang Shik, llevándolo a un recuerdo de su infancia donde su padre le aseguró que Dios lo protegería. Ahora, con el monstruo acechándolo, solo ríe con amargura, convencido de que tal cosa no existe. El Annie Simian se lanza con una ferocidad inaudita, obligándolo a esquivar por un pelo, mientras el golpe destroza el suelo a su lado. Tirado en el polvo, se pregunta por qué justo ahora su vida decide pasar ante sus ojos. La garra de la bestia se cierne sobre él una vez más, pero Gang Shik, con mirada desafiante, grita internamente que su padre estaba equivocado, que no hay ningún dios capaz de salvarlo. Su rostro se endurece con una nueva determinación. De repente un contador de espectadores aparece en su visión. Viewer Count 1. Como impulsado por una fuerza desconocida, Gang Shik se mueve con una velocidad que jamás creyó poseer, esquivando el siguiente ataque del Annie Simian por milímetros. Desconcertado por su propia agilidad y la extraña aparición del contador, se cuestiona qué fue ese mensaje. En ese instante, una nueva notificación divina parpadea. Un cierto dios se siente perplejo, dejándolo aún más aturdido. Mientras Gang Shik se pregunta si todo es un sueño, la bestia ruge con furia renovada, lanzándose una vez más. El Annie Simian no da tregua, obligando al protagonista a volver a la brutal realidad de la batalla. Con reflejos asombrosos, Gang Shik consigue esquivar por los pelos cada golpe del monstruo, que ahora parece más rápido y letal. Se mantiene en movimiento, evitando el impacto directo, aunque el agotamiento ya empieza a pesarle. Perplejo por su agilidad inesperada, se da cuenta de que no es momento para divagar. Un golpe de la criatura podría ser fatal. Luego, aparece otro mensaje. Un cierto dios está preparando pochoclos. Gang Shik, con un sarcasmo digno de un comediante, se pregunta si ese dios siempre ha sido un espectador comiendo palomitas mientras la gente se las arregla en el apocalipsis. Observando su cámara, Gang Shik de repente recuerda algo crucial. Con rapidez, estira la mano a su espalda, abriendo un compartimento secreto de su mochila. Extrae un guantelete con cuchillas afiladas, mientras Yu Lam se burla en su mente sobre su incapacidad para llevar equipo.
Armado con las cuchillas, Ganxi grita a Len y Simian, atrayendo su atención. Con una puntería sorprendente, lanza una de las hojas, que se clava justo en el cuerpo del monstruo, provocando un rugido de dolor y furia. Con el monstruo herido, Ganxi se eleva con una mirada de pura determinación, jurando que no morirá hasta que él mismo acabe con Yui Lam. No permitirá que algo tan insignificante como este monstruo lo derrote, no ahora que tiene un objetivo tan claro. Con un grito cargado de resolución, se abalanza sobre Len y Simian, lanzando ataques precisos con sus nuevas armas, mientras la bestia solo logra emitir un confuso sonido. Pero la realidad no es un mangua y el peligro es más inminente de lo que cree. Ganxi había desatado su furia, pero sus ataques no bastaban. Len y Simian, a pesar de todo, no cedía, recuperándose con una brutalidad que hizo a Yui Lam comprender que sus esfuerzos habían quedado cortos. El monstruo se alzaba para la confrontación definitiva. En un instante, la bestia contraatacó con una fuerza salvaje, lanzando a Ganxi por los aires. Mientras el joven caía, el dolor lo conectó con un recuerdo vital. Los años de entrenamiento solitario y las incontables horas dedicadas a fortalecerse con el único fin de sobrevivir. En medio de aquel caos, la mente de Ganxi unió los cabos sueltos. Sus noches investigando estrategias de caza se enlazaban con los extraños mensajes de un cierto dios que ahora parecía estar de su lado. Sin superpoderes ni atajos, esta era su única y desesperada oportunidad de salir con vida. Con una audacia que lo sorprendió hasta él mismo, Ganxi se burló de Len y Simian, provocándolo a la carga. La bestia se abalanzó con una furia ciega, pero el joven, ahora con una agilidad pasmosa, esquivó sus golpes por milímetros, volviéndose un blanco casi imposible. La danza mortal continuó. Ganxi se movía hábilmente entre los embates del monstruo, consciente de que la fuerza bruta no era su camino. Buscaba el punto exacto, el momento preciso donde su estrategia, tan particular como un pulpo en un garaje, podría inclinar la balanza. Y entonces, con una precisión asombrosa, lanzó su ataque. El guantelete, que había mantenido oculto, se convirtió en un arma letal, clavándose justo donde debía. Un rugido de puro dolor brotó de Len Simian, que por primera vez sintió el verdadero peso de la furia de Ganxi. La bestia, herida y enfurecida, soltó un grito ensordecedor que resonó en el aire. Pero Ganxi no vaciló. Sus ojos ardían con una determinación inquebrantable, sabiendo que no podía desaprovechar esta oportunidad crucial. Sin dar tregua, siguió asestando golpes con su guantelete, una sinfonía de cuchillas que cortaban el aire. El Len y Simian, acorralado y desesperado, solo pudo retroceder, incapaz de defenderse de la feroz arremetida del cameraman. Con un grito cargado de rabia y un último golpe definitivo, Ganxi derribó a Len y Simian. La sangre salpicó el suelo, sellando el final de la bestia. La cámara, testigo mudo de la brutal batalla, yacía en el polvo, inmortalizando el triunfo inesperado. La transmisión en vivo mostró a Len y Simian derrotado, y los comentarios estallaron en asombro. Ganxi, tendido en el suelo, apenas podía respirar. La adrenalina se disipaba, dejándolo exhausto, pero la victoria era suya. Lo había logrado. Mientras recuperaba el aliento, Ganxi sintió un cambio en su interior. No solo sobrevivió, sino que se sentía más fuerte que antes. Nuevos mensajes del cierto dios aparecieron, sugiriendo una alianza y una observación constante, como si su destino estuviera siendo reescrito en vivo para una audiencia divina que no se perdía un solo detalle. El contador de espectadores divinos subió, revelando la presencia de más entidades observando la transmisión. Un dios impaciente se unió a la fiesta, mientras la información sobre los Len Simian reconfirmaba su letalidad. En pantalla, la imagen del monstruo derrotado se mantenía, mientras Ganxi yacía exhausto con bocanadas de aire cada vez más pesadas. Los espectadores procesaban el hecho. Un cameraman, un simple mortal, había logrado lo impensable. En otra parte del mundo, la noticia sacudió las redes de los monster streamers. Las clasificaciones en vivo se dispararon, revelando el asombro. Un don nadie había abatido a un Len Simian, cambiando para siempre las reglas del juego. La noticia, tan veloz como una bala, estalló en las pantallas del mundo. Un simple cameraman había enfrentado al temible Len y Simian y había ganado. La incredulidad era absoluta, pero los comentarios en vivo confirmaban lo imposible. Un mortal, sin ser un monster streamer, había derrotado a una bestia formidable. Tirado en el suelo, Ganxi apenas podía respirar, sintiendo el peso de la proeza. Mientras, en el universo virtual,
El furor por su victoria era un verdadero tsunami de clics y reacciones. La gente clamaba por enlaces, desesperada por compartir el video en todas sus redes sociales, convencida de que sería un éxito monumental. Aturdido por la adrenalina, Gang Shik levantó la vista, su mente tratando de hilar los eventos recientes, una cadena de sucesos tan inesperados que lo dejaban completamente perplejo. El silencio lo envolvía mientras su mirada se perdía en el horizonte. Con una mezcla de asombro y creciente confusión revisó su cámara. Los comentarios de los espectadores lo bombardeaban sin piedad. Lo mató. El verdadero OP estaba acá. Una pregunta lo golpeó con la fuerza de un rayo. ¿Todo eso se había transmitido en vivo? La magnitud de su acto se revelaba ante sus ojos con una crudeza abrumadora. La pantalla de su cámara no dejaba lugar a dudas. 8.821 espectadores en vivo. Era una cifra 3 veces superior a lo que normalmente veía, un número que lo dejó boquiabierto, atrayendo una audiencia masiva para un evento tan fuera de lo común. Y no estaba soñando. La realidad era aún más extraña. El contador de los dioses también había subido, ahora marcando un 3. La idea de que estas entidades divinas lo observaran, tal como se hacía en las transmisiones de MS, le resultaba desconcertante e inexplicablemente inquietante. Una extraña sensación de fortaleza lo invadía con cada nuevo espectador divino. Era como si la mirada de esos dioses lo potenciara, inyectándole una dosis de cafeína celestial. Pero, por ahora, decidió que lo más importante era atender la transmisión y a sus espectadores mortales, que lo esperaban ansiosos. Con un ajá forzado y una postura que intentaba ser profesional, Gang Shik se dirigió a la cámara. Saludó a sus miles de ojos virtuales y les preguntó si realmente habían visto todo. Los comentarios estallaron, confirmando que sí, que habían presenciado su increíble hazaña y que Yui Lam, el supuesto superhéroe, estaba más frito que un churro recalentado. Mientras, las noticias revelaban que un equipo de rescate ya venía en camino. Yui Lam era humillado públicamente. ¿Su superpoder no le había servido de nada? Y ahora era con toda justicia el hazmerreír de las masas. Gang Shik, sin embargo, no podía evitar sentir que ese imbécil era un don nadie comparado con él. De repente, una punzada de preocupación le hizo recordar a Han Neul. ¿Qué había pasado con ella? Buscó con la mirada y se dio cuenta de que el ataque de Lani Simian la había lanzado a una distancia considerable. La preocupación lo invadió al verla tendida, inmóvil, lejos del lugar del ataque. Los dioses se sumaron al coro de la preocupación con mensajes que aparecían en su interfaz. Uno instaba a la prisa, otro se mantenía enigmáticamente distante, y un tercero, con un tono más humano, le pedía que la salvara. Gang Shik no pudo evitar la conclusión. Esas entidades no eran tan diferentes de los espectadores humanos. La transmisión seguía en vivo, mostrando la figura inmóvil de Han Neule. Con una expresión de fastidio, Gang Shik se puso de pie, frustrado por la situación. Las reacciones de los dioses eran, en efecto, demasiado humanas. Uno tragaba saliva con nerviosismo, otro se mostraba visiblemente alterado. ¿Qué significaban esos mensajes? ¿Eran solo espectadores, o esperaban algo más de él? Preocupado por Han Neul, Gang Shik se acercó para verificar si estaba viva. Justo entonces, con la sincronización de un reloj suizo, el equipo de rescate llegó, sus vehículos deteniéndose en el campo. Sabiendo que ahora eran profesionales, quienes se harían cargo, decidió que era mejor dejarlos encargarse de la situación. Él ya había hecho su parte, y con creces. Los rescatistas bajaron de los vehículos, gritando órdenes para moverse rápido, con la eficiencia de un enjambre de abejas en emergencia. Uno de ellos se acercó directamente a Gang Shik, la sorpresa y el asombro grabados en su rostro, preguntándole si era él, Choi Gang Shik. Al confirmar su identidad, el hombre le estrechó la mano con una fuerza inusual, exclamando: ¿En serio lo mataste vos solo? Aunque su proeza era innegable, Gang Shik la minimizó, atribuyéndola a la pura suerte mientras el rescatista lo miraba con asombro. Sin embargo, su mente ya tejía planes, viendo en esta situación una oportunidad única, pues el núcleo de Lani Simian se había convertido en su nuevo y crucial objetivo. Como ex camarógrafo que era, Gang Shik mantuvo la cámara encendida, documentando cada instante de la acción del equipo de rescate, quienes, con el Lani Simian todavía inmovilizado, urgían a extraer el núcleo antes de que la bestia pudiera recuperarse del todo. Para los nuevos espectadores que se sumaban a la transmisión en vivo, Gang Shik explicó la misión principal: sacar el corazón de Lani Simian, un material misterioso y vital para la vida y la fuerza de los monstruos. Se reveló entonces el núcleo, la mismísima esencia de la bestia,
Mientras los dioses espectadores, esos observadores etéreos, reaccionaban con una mezcla de júbilo y desinterés por el destino de Hane-Ule, uno de ellos, con una humanidad inusualmente palpable, hasta sacó un balde de pochoclos, listo para devorar el espectáculo que se avecinaba. Pero la calma duró poco. Una viscosa sustancia púrpura brotó de Hane-Ule, quien se retorció de dolor mientras era engullida. La misma abominación atacó a uno de los rescatistas que intentaba socorrerla, confirmando que la amenaza, lejos de terminar, solo acababa de empezar. De las sombras, la sustancia púrpura cobró forma, revelando una criatura amorfa de múltiples ojos. Gang-Shik la identificó como un Undertox, un monstruo que controlaba venenos letales, demostrando ser una amenaza mucho mayor de lo imaginado. Este Undertox, clasificado como un monstruo de una estrella, era capaz de manipular toxinas letales y veneno a voluntad, un verdadero maestro del envenenamiento. La criatura, astuta y feroz, había permanecido oculta bajo el cuerpo herido de Hane-Ul, esperando el momento preciso para emboscar a quienes intentaran ayudarla, dejando a los rescatistas perplejos sobre cómo había llegado allí sin ser detectada. Ante esta nueva y perturbadora amenaza, la prioridad del equipo de rescate cambió drásticamente. Debían recuperar el núcleo de Lansimian y abandonar a los heridos. Un rescatista, con una frialdad sorprendente, confirmó la orden, priorizando la misión sobre la vida humana de los civiles. Pero Gang-Shik, con una determinación inquebrantable, les gritó que aún no era momento de rendirse, insistiendo en que, mientras hubiera un resquicio de vida, existía la posibilidad de salvar a Hane-Ul y a los demás del peligro que los acechaba. Preparado para el combate, activó un dispositivo en su mano, el cual arrojó una poderosa llamarada. Esta era su nueva herramienta, su última esperanza para enfrentar la repentina amenaza. Con el dispositivo en mano, Gang-Shik arremetió contra el Undertox, lanzándole una ráfaga de fuego que envolvió al monstruo. La criatura, sorprendida, se retorció bajo el impacto de las llamas, demostrando que no era invulnerable al particular calor infernal y decisivo de Gang-Shik. Mientras el fuego consumía al Undertox, un rescatista, exasperado por su desobediencia, le gritó a Gang-Shik. Este, sin embargo, lo interrumpió con una sonrisa desafiante. «Hay que hacer todo lo posible, no podemos dejarlos morir así». Gang-Shik, con una mirada resuelta, entendía que había cruzado una línea sin retorno. Decidido a salvar a Hane-Ul y los demás, tomó un extintor de la ambulancia, consciente de que la amenaza era inminente, aunque el Undertox no mataría rápido. Con el extintor listo y la cámara aún en mano, Gang-Shik avanzó con determinación. «Mientras podamos neutralizar su veneno, tenemos una chance», se dijo a sí mismo, rodeado por el resplandor de las llamas, listo para el combate. Pero ojo, Gang-Shik no actuaba por puro heroísmo. Sus acciones estaban fríamente calculadas. Su único objetivo era usar esta oportunidad para consolidar su estatus como un verdadero monster streamer, elevándose por encima de su pasado como simple cameraman. Mientras la transmisión en vivo mostraba a la bestia y a Gang-Shik adentrándose en el infierno de fuego, los espectadores enloquecían. «¡Se está metiendo al fuego el cámara!», gritaban sin saber que el joven buscaba vengarse por su familia, consumido por su propia llama. Tras años de esfuerzo en la industria, siendo un normal, nadie lo quería contratar, impidiendo que su influencia creciera y así poder atraparlo. Ahora, sus instintos le gritaban que era la oportunidad definitiva para cambiar su destino. Con una sonrisa desafiante, Gang-Shik mostró el dispositivo lanzallamas, explicando cómo el calor neutralizaba el veneno del Undertox, volviéndolo indefenso. Era la sabiduría de la supervivencia, su arma para dominar el caos. El Undertox se retorcía bajo el impacto. Gang-Shik explicó que necesitaba el extintor para mantenerlo a raya. Acorralado, el monstruo solo tenía dos opciones: abandonar a su presa o usar al huésped para un último y desesperado ataque. Y sí, el Undertox eligió la segunda opción. De Hane-Ul emergieron tentáculos oscuros, engulléndola mientras la pobre se convulsionaba. Su cuerpo se retorcía en un grito gutural, y Gang-Shik observaba con una expresión sombría el horror. La pobre Hane-Ul se transformaba. Sus ojos brillaban rojos, sus dientes se afilaban y emitía un escalofriante «shh». El Undertox creyó que ahora podía vencer a Gang-Shik con la influencia de la civil, pero él ya corría decidido hacia ella. Gang-Shik se abalanzó, sin dudar. «No me importa si sos la anfitriona», pensó, mientras su guantelete se preparaba. Al final del día, la señorita Hane-Ul era solo una civil. Los dioses, desde sus tronos de pochoclos, murmuraban que eso era demasiado cruel. Con una expresión seria, Gang-Shik justificó su acción,
aunque un dios insistía que era pura excusa. Un rescatista, aún perplejo, observaba cómo el chico de la cámara había superado sus expectativas, preguntándose si alguien más moriría. El rescatista estaba vivo, el calor había neutralizado el veneno del monstruo, consumiendo su vitalidad. Aunque el fuego seguía rugiendo, Gang-Shik necesitaba escapar rápido. Se dio cuenta de que el Undertox aún poseía el cuerpo de Haneul. Un rescatista intentó detener a Gang-Shik, pero este lo esquivó con agilidad. Haneul, aún poseída, soltó un último shh, mientras la forma sombría del Undertox se manifestaba una vez más, intentando aferrarse a ella. Pero no pudo. La sombra viscosa del Undertox se desvaneció, optando por huir. «Piu, así que se escapó», pensó Gang-Shik aliviado. Finalmente, con Haneul a cuestas, él y los rescatistas se retiraban del infierno de llamas. Los rescatistas ya tenían a Haneul y al otro herido bajo control, aliviados de que ambos estuvieran estables. Pero Gang-Shik, con una sonrisa enigmática, sabía que su verdadero valor trascendía ese rescate. En pantalla, el anuncio del fin del canal de Judilam sentenciaba su nueva prominencia. Despidiéndose de los espectadores, Gang-Shik sentía cómo su imagen se grababa a fuego en miles de mentes, marcando el inicio de su ansiada venganza. Los mensajes divinos se multiplicaban, y la frase «este es el principio» resonaba con una promesa sombría y poderosa. Mientras tanto, 4 dioses observaban el caos, y el público se regocijaba con la humillación de Judilam. El enlace del chico cámara en la web del arrogante Messer fue la cereza del postre, un movimiento audaz que nadie esperaba. Con una sonrisa desafiante, Gang-Shik anunció a sus flamantes seguidores que tomaría las riendas del canal de Judilam, iniciando una transmisión que prometía más acción y revelaciones. Su mirada se detuvo en un libro, Undertox, anticipando el próximo desafío. La historia continuaría. De regreso en su propio espacio, Gang-Shik, ahora el MC Camera Guy, saludaba a una audiencia masiva, listo para comenzar una nueva fase de su transmisión, donde él era el único protagonista del show. Con casi 9.000 espectadores, afirmaba sentirse perfectamente bien, aunque los dioses, a veces aburridos o impacientes, seguían observando, con 4 de ellos aún fijando su atención en él. Se sorprendía de su propia fuerza y de las extrañas sensaciones que lo invadían. La fama atraía a los reporteros como moscas a un dulce recién horneado, asediándolo frente al hospital. Gang-Shik, incómodo con la atención directa, esquivaba preguntas, decidiendo apagar la transmisión para escapar de la multitud. Mientras huía, un doloroso recuerdo lo asaltó. Su hogar en ruinas, una víctima más de la reciente catástrofe. La imagen de su casa destrozada avivaba la llama de su venganza, el motor silencioso que impulsaba cada uno de sus movimientos. Caminando por las calles devastadas, Gang-Shik observaba la ciudad en escombros, un recordatorio constante de la amenaza latente de los monstruos. La gente entre evacuación y rescate era un telón de fondo para su sombría determinación. Sentado entre los escombros, frustrado por vivir en un mundo donde un ataque monstruoso era tan común como pagar impuestos, Gang-Shik notaba como un nuevo dios se unía a la observación, pero el impaciente se marchaba, dejando solo 3. Su verdadera preocupación era no poder luchar junto a otros. Su guantelete oculto brillaba, revelando el secreto de su poder. Gang-Shik comprendía que su fuerza fluctuaba con la cantidad de dioses espectadores, tal como héroes legendarios como Siegfried o Perseo, que habían recibido poder divino. Continuando su reflexión sobre figuras míticas como Perseo montando a Pegaso, Gang-Shik se preguntaba si su teoría era correcta, mientras un dios sonreía y otro se mostraba indiferente. De repente, un grito externo lo sacó de sus pensamientos. Un desconocido se le acercaba, increpándolo para que dejara de divagar y corriera. El hombre, tras una pausa, lo reconoció. ¿No sos vos el chico de la cámara? La fama de Gang-Shik ya lo precedía, incluso en el mundo real. Gang-Shik sintió una extraña familiaridad al ver a Hangzhou Siop, el Messer de renombre, quien lo reconoció al instante. Era una sensación nueva para él. Hasta hace poco, solo había sido un nombre más en las sombras, sin esperar tal notoriedad. Fiel a su estilo de showman, George Seop no perdió el tiempo y saludó a sus espectadores, presentándoles a Gang-Shik como la noticia del momento. Anunció una pausa para comerciales, demostrando que su esencia estaba intrínsecamente ligada al streaming. La cordialidad duró poco. Joseop se acercó de forma agresiva, increpando a Gang-Shik con su habitual prepotencia y cuestionando su presencia. Con una mirada fría, Gang-Shik le respondió con desdén, pidiéndole que se marchara del lugar. Incapaz de aceptar tal desaire, el Messer lo desafió directamente, preguntándole con una arrogancia que rozaba el absurdo sobre su conteo de espectadores. Joseop lo trató con desdén,
minimizando su creciente popularidad como una simple moda pasajera. La discusión subía de tono. Jo Seop, en un alarde de autoridad, ordenó al cameraman de Gong-shik que apagara la transmisión, sin imaginar el plan que Gong-shik ya tenía. El chico cámara activaba sutilmente su guantelete, observando al Messer. La jugada de Jo Seop, quien creyó haber silenciado a su rival, fue en vano. Con una sonrisa triunfante, Gang-shik le reveló que su propia transmisión seguía activa, compartiendo la humillación del Messer con miles de espectadores en vivo y en directo. Justo en ese instante, un dios impaciente se unió nuevamente a la transmisión. Gang-shik sintió cómo su fuerza aumentaba exponencialmente, como si el universo mismo conspirara a su favor. Jo Seop, ajeno a la verdad, seguía vociferando. El Messer, creyéndose un experto en monstruos, siguió su monólogo sobre estrategias humanas y las bestias. Su arrogancia, sin embargo, le impedía ver la verdadera amenaza que tenía justo frente a sus ojos. De repente, el guantelete de Gang-shik comenzó a brillar con una energía inquietante, reflejando el poder creciente de los dioses observadores. La visión de su hogar en ruinas se avivó en su mente, recordándole la venganza. En ese preciso momento, una sombra imponente se alzó tras ellos. Gang-shik sintió la presencia de un nuevo monstruo. Su mirada se endureció y el ambiente se llenó de una tensión palpable, anticipando la inminente y brutal confrontación. Con un gruñido bestial, la criatura se abalanzó. Gang-shik activó su guantelete, desatando una ráfaga de energía azul. El arrogante Messer, en cambio, solo atinó a mostrar puro terror, ajeno a la situación. El monstruo, con una velocidad sorprendente, golpeó a Jo Seop con una fuerza devastadora. El Messer, que segundos antes se jactaba de su popularidad, cayó al suelo con un grito de dolor, su arrogancia desvaneciéndose en un instante. Gang-shik, imperturbable, observó al monstruo, reconociendo el tipo de criatura que había destruido su hogar. La rabia se encendió en sus ojos, sabiendo que esta era la oportunidad perfecta para vengar su pasado y consolidar su leyenda. Aunque no comprendía la magnitud de su fuerza fluctuante, Gang-shik se lanzó contra la bestia. Necesitaba un lugar donde desatar su poder y llevar la lucha a un nivel superior, sin interrupciones ni espectadores indeseados. Jo Seop yacía en el suelo, humillado y adolorido por el brutal golpe del monstruo. Su arrogancia, tan inflada apenas segundos antes, se disolvía en un grito de rabia, mientras cada detalle de su derrota se transmitía en vivo, convirtiéndolo en el hazmerreír de miles. En su mente, los recuerdos del improbable ascenso de Gang-shik se agolpaban sin cesar. Veía al titiritero correr y luchar desesperadamente, todavía creyendo que era un mero espectáculo para la fama, incapaz de comprender la verdadera magnitud de lo que estaba presenciando. La escena se congeló. Gang-shik, ensangrentado pero triunfante, se erguía imponente frente a la iglesia en ruinas. Quienes lo observaban, atónitos, solo podían preguntarse cómo demonios lo había conseguido. Con una sonrisa enigmática que apenas ocultaba la sangre de su rostro, Gang-shik contempló el resultado de su improbable victoria. La verdad de su nueva e inmensa fuerza era tan extraña como innegable, y él solo podía atribuirla a la ayuda de alguna deidad, un misterio que ahora lo impulsaba sin descanso. La cámara se elevó lentamente, revelando la desolación del campo de batalla. La iglesia, convertida en un amasijo de escombros, era el silencioso testigo de la brutal confrontación que había sellado el destino de Gang-shik. El recuerdo se intensificó, sumergiéndonos de lleno en la ferocidad de aquel combate que se volvió viral. Gang-shik se movía como una sombra, enfrentando a la bestia con una agilidad que desafiaba lo humano, esquivando sus embates mortales con una maestría sorprendente. Aunque sus heridas lo agotaban, Gang-shik logró cegar a la criatura de un ojo. Sabía que no era suficiente. Con una mirada calculadora, fijó su vista en la cruz, ideando su siguiente y decisivo movimiento. Con un grito audaz que resonó en el aire, Gang-shik atrajo la atención del monstruo, usándose a sí mismo como un cebo perfecto para desviar la mirada de la bestia hacia la única estructura que aún se mantenía en pie. En un estallido de energía azul, Gang-shik se impulsó con una agilidad inhumana, elevándose por encima de la criatura. ¿A dónde estás mirando?, le espetó, mientras asestaba un golpe fulminante desde las alturas, aprovechando la distracción. El golpe resonó con una fuerza abrumadora, dejando a los observadores atónitos. Jo Seop, el futuro Messer, no podía entender lo que veía, aún confundiendo la figura del chico cámara con el infame titiritero, sin comprender en absoluto la magnitud del poder que se le revelaba. Con el monstruo finalmente vencido a sus pies, Gang-shik se irguió,
su mirada fija en un futuro lleno de promesas. Con esto, quedará claro que lo mío no fue suerte, pensó, sabiendo que ese era el inicio de su ascenso imparable en el mundo de los streamers. De vuelta en el presente, Joseop, maltrecho y con la furia hirviéndole la sangre, le exigió a Gang-shik una explicación. La humillación era más que patente, mientras la gráfica de suscriptores del MS Camera Guy se disparaba ante sus ojos, creciendo más rápido que la impaciencia de un dios en la fila del supermercado, revelando su meteórico ascenso. Con una sonrisa triunfante y segura, Gang-shik se dirigió a su audiencia, agradeciendo a los dioses observadores que potenciaban su fuerza y su crecimiento. Declaró con convicción que su progreso era imparable, listo para la próxima brutal confrontación contra la bestia que los esperaba. La humillación consumía a Joseop, quien, ciego de arrogancia, seguía convencido de que Gang-shik era simplemente un titiritero manejando los hilos. Mientras tanto, los dioses, desde sus celestiales palcos, observaban con una mezcla de asombro y desaprobación, preguntándose si el MS Camera Guy había perdido la conciencia o si se había olvidado de su divina presencia. Furioso, Joseop, en un estallido de ira descontrolada, lanzó un puñetazo, buscando probar quién era el más fuerte entre ellos. Gang-shik, con una calma desconcertante, lo esquivó preguntándose si el otro había perdido la cabeza. En el forcejeo, la cámara de Gang-shik cayó al suelo. Desesperado, Joseop lo agarró, proponiendo una inesperada alianza para enfrentar juntos al monstruo. Gang-shik, atónito, negó haber pronunciado palabra alguna que justificara tal cambio de actitud en su oponente. Ante su confusión, Joseop le ofreció una cacería de colaboración con la que consideraba la mejor meser del país, una oportunidad para que ambos demostraran su valía y determinaran quién era, en realidad, el más poderoso. La propuesta encendió una chispa de intriga en Gang-shik. Joseop entonces reveló el nombre de su aliada: Kim So-yoon, una meser con habilidades tan asombrosas que despertaron la curiosidad de los mismísimos dioses. De inmediato, estos, con la curiosidad de un niño frente a una caja de sorpresas, aumentaron el número de sus observadores a 5, marcando el inicio de una nueva y prometedora oportunidad para Gang-shik. Sin dudarlo, Gang-shik aceptó el trato y emprendió el camino hacia el punto de encuentro que Joseop le había señalado. El paisaje que lo rodeaba era desolado, un escenario de autopistas destrozadas que se perdían bajo un cielo permanentemente gris. Al llegar a la entrada del Aeropuerto Internacional de Gimpo, una zona conocida por su peligrosidad, la imponente estructura lo recibió. Pero al cruzar el umbral, una dolorosa imagen del pasado lo asaltó, la de un niño solo, rodeado de escombros. Esa cicatriz grabada en su memoria era el motor incansable que lo impulsaba hacia adelante. Mientras Gang-shik observaba el devastado interior del aeropuerto, Joseop lo apuró, con su habitual tono despectivo de titiritero, visiblemente asombrado por el inesperado equipamiento del lugar, sin poder comprender la verdadera magnitud del desafío que se avecinaba. De repente, una figura majestuosa descendió de los cielos, Kim So-yoon, quien se disculpó por la tardanza de Joseop. Él, presuroso, se apresuró a presentarlos. Gang-shik, sin aliento, la observaba atónito, dándose cuenta de que la mujer no solo era una meser, sino que además poseía la increíble habilidad de volar. Con una confianza imponente, Kim So-yoon utilizaba sus superpoderes con total naturalidad, demostrando la superioridad de clase y control mental que caracterizaba a los meser. Con una mirada directa y penetrante, le recriminó a Gang-shik por observarla sin siquiera saludar. Gang-shik, rápidamente, se presentó como el MS Camera Guy, pero Kim So-yoon, con su franqueza característica, le advirtió que no la confundiera con una diosa. Sin rodeos, expuso el extenuante plan, una colaboración de 2 días y 2 noches sin descanso, dejando a Joseop completamente estupefacto. Con una firmeza que sorprendió incluso a Kim So-yoon, Gang-shik le estrechó la mano, prometiendo no defraudarla. Los dioses, anticipando cada segundo de lo que estaba por venir, vibraban de pura expectación, sus corazones latiendo al ritmo de la inminente acción. Era el comienzo de una alianza que prometía ser decisiva. 7 días después, la eficiencia de Kim So-yoon en la gestión del equipo y la planificación del cronograma era innegable. Su liderazgo, tan opuesto al estilo caótico de Han Jo-seop, asombraba a todos, revelando una preparación casi militar. Kim So-yoon, impresionada, le ofreció a Gang-shik un puesto bajo su mando. Sin embargo, él, con una enigmática sonrisa, rechazó la propuesta, afirmando que su propio camino era el más adecuado para él. Esta declaración, que dejó a Joseop boquiabierto, selló la independencia del MS Camera Guy y confirmó su imparable ascenso. Kim So-yoon, con la seriedad que la caracterizaba,
propuso un ajuste crucial al plan final. Explicó que el Buffarock, esa criatura titánica, obtenía una mejora de fuerza permanente al reducir sus números, lo que complicaba la operación. Reveló la existencia de casi un centenar de estas bestias. Mientras tanto, un fugaz recuerdo asaltó a Gang-Shik. Él, cámara en mano, trabajando sin descanso por un futuro incierto. Atento, Gang-Shik preguntó si los buffs de los monstruos afectaban a sus compañeros. So-Yun aclaró que la dificultad aumentaba exponencialmente. Joseop, con su habitual arrogancia, sugirió concentrar el buff en un solo individuo para simplificar el caos, incluso proponiendo eliminarlos con ataques a distancia. Kim So-Yun, pragmática, le hizo ver que la estrategia, si bien no era mala, resultaba difícil de aplicar rápidamente. Internamente, Gang-Shik había considerado ser el cebo, pero el plan de So-Yun ya estaba definido, así que lo aceptó. Con una enigmática sonrisa, reafirmó que una vez terminada la colaboración, volvería a su camino independiente. Así, Kim So-Yun, majestuosa en los cielos, demostraba su inigualable habilidad de caza. La gente en las calles exclamaba al darse cuenta de que no solo ella, sino también el MS Camera Guy, transmitían en vivo la misma cacería. Gang-Shik, ajeno a la sofisticada estrategia de So-Yun, se regodeaba en su propio estilo impredecible. Sabía que ese caos controlado fascinaba a los dioses que lo observaban con avidez. Explicó a su audiencia el primer punto clave: la habilidad de los Buffarocks de potenciar a otros, un efecto que podía acumularse, volviendo imposible predecir su fuerza real en un combate a gran escala. Con un suspiro de anticipación, el MS Camera Guy se preparó, ajustando su cámara. «Listo, espectadores. Hoy en esta cacería al estilo MS Camera Guy, la lección principal es, y así, mientras Kim So-Yun y Han Jo-Seop se enfrentaban a un Buffarock, Gang-Shik aseguró a sus espectadores que no debían preocuparse, pues ambos eran veteranos experimentados que sabrían manejar la situación sin problemas. Él mismo, con una sonrisa enigmática, pensó: «Preocúpate por un civil como yo, ¿eh?». Parecía que el universo mismo, en un arrebato de generosidad cósmica, decidió que su personaje necesitaba una actualización premium, un verdadero glow-up de estadísticas. Sus resistencias al fuego y la electricidad aumentaron exponencialmente. En el fondo, los ojos brillantes de los Buffarocks anunciaban un ataque inminente, cargados con una fuerza arrolladora. Kim So-Yun, gritando «Todos, concéntrense», alertó a su equipo. El Buffarock, con su tamaño incrementado y una furia descomunal, se volvía una amenaza insuperable, haciendo que Gang-Shik se preguntara si esto sería demasiado peligroso. Desde el borde de un peligro extremo, Gang-Shik, con su enigmática sonrisa, reveló a su audiencia el misterio de la Gran Puerta y el evento sorpresa. Mientras el chat se desbordaba en preguntas, la respuesta, simple pero crucial, flotaba: camuflaje. Una clave esencial para entender a estas bestias, prometiendo un cuerno de Bofrus como premio si salía vivo. Gang-Shik mantuvo la atención antes de desvelar el verdadero motivo detrás de camuflaje. En ese instante, la cámara mostró varios Buffarocks, ya potenciados, descansando tranquilamente en la retaguardia, ajenos a su presencia. La clave residía en la peculiar estructura facial de los Buffarocks, que los forzaba a mirar el suelo. Además, un astigmatismo tan severo los afectaba que, al cubrirse Gang-Shik de barro, lo confundían con el paisaje. Una ventaja insólita en esta peligrosa cacería: armas de alta tecnología eran inútiles contra el escudo protector de su núcleo. Solo ataques directos con superpoderes de cazadores servían. Pese a los comentarios de su audiencia, Gang-Shik sabía que la situación real era mucho más compleja y precaria de lo que aparentaba. En el frente, Kim So-Yun y Han Jo-Seo enfrentaban al Buffarock, logrando eliminar uno de sus buffs más cruciales. Gang-Shik los observaba, consciente de que su éxito era vital. Si ellos se retiraban, él, aislado entre las bestias, estaría en peligro mortal. Debía actuar rápido, su vida y la caza pendían de un hilo. Un dios impaciente, harto de su aparente pasividad, lo tildó de débil, frustrando profundamente a Gang-Shik. No podía huir, pues sus espectadores lo abandonarían. Necesitaba un método, y rápido. Justo en ese instante, apareció una inesperada donación cósmica. ¿Sería esta la respuesta a su apremiante dilema? La donación se reveló ante Gang-Shik. Era una pala. No podía creerlo. Los espectadores en el chat, entre confusión y asombro, se preguntaban cómo una pala podría ser útil en una batalla tan brutal. ¿Qué plan tendrá el MS Camera Guy con esta herramienta inusual? Al intentar levantarla, Gang-Shik sintió su peso inusual. Los dioses se burlaban de su fuerza, sugiriéndole ir al gimnasio.
Pero él sabía que esa no era una pala cualquiera. Con una mirada desafiante se preparó para el combate, dispuesto a demostrar de qué era capaz. Entre risas, Gang Shik aseguró que usaría la pala para cazar, provocando a su audiencia. Mientras Kim So-yoon y Han Yo-seop seguían en su difícil combate, Gang Shik, consciente, pensó que ella tardaría en venir a ayudarlo, transformando esto en una competición personal. Sin perder un segundo más, Gang Shik se lanzó al ataque, arremetiendo con la pala contra uno de los imponentes Buffarogs. La tensión en el campo de batalla se disparó, prometiendo un enfrentamiento aún más brutal. El impacto fue brutal. La pala, contra todo pronóstico, atravesó con facilidad la dura piel del Buffarog, revelando su increíble poder. Los dioses, impresionados, lo felicitaron, mientras el contador de espectadores de Ganshi se disparaba, atrayendo más miradas a su caótica transmisión. Con una sonrisa eufórica, Ganshi gritó que aceleraran el paso, imbuido de una nueva confianza. Cada golpe de la pala resonaba con furia, dejando claro que con esta herramienta, la difícil tarea de cazar a los Buffarogs ahora era completamente asible, demostrando su tenacidad. El enfrentamiento escaló a niveles de pura adrenalina. Gang Shik desató una ráfaga de golpes con la pala. La sangre salpicaba y los impactos resonaban con una fuerza abrumadora. Gritando con furia, «¡Vengan a mí, bastardos!», desafió a los Buffarogs, sumergiéndose por completo en el frenesí de la batalla. La brutalidad de la lucha persistía, tiñendo el suelo de sangre. Aunque Gang Shik seguía asestando golpes devastadores, el esfuerzo lo agotaba, dejándolo jadeando. Se preguntó si todo valía la pena por un tipo tan pequeño mientras la cacería se volvía más intensa y peligrosa. Mientras Gang Shik analizaba la dura situación, Kim So-yoon y Sejub seguían enfrentando a los Buffarogs en un titánico combate. Estas criaturas, cada vez más grandes y furiosas, demostraban que su poder aumentaba exponencialmente con cada aliado caído, elevando aún más la apuesta. Sejub, jadeando, admitía que estuvieron a punto de morir cuando llegaron los refuerzos, mientras Kim So-yoon mantenía una expresión seria. Desde el más allá, los dioses observadores, con la paciencia de un yogur a punto de caducar, empezaban a impacientarse con Gang Shik. Mensajes divinos llenos de frustración y burla le recriminaban su inacción. Gang Shik, harto, sentía su paciencia evaporarse más rápido que el último sorbo de café un lunes por la mañana. Observaba la colaboración de sus aliados, preguntándose qué tan efectivo sería este improvisado escuadrón. En ese instante, una imagen se le grabó a fuego en la mente. La silueta imponente de un monstruo, el mismo tipo que años atrás destruyó su hogar desatando el caos. Los civiles gritaban, pidiendo a todos que esquivaran, mientras la bestia se abría paso con una furia devastadora. Era un recuerdo doloroso, una cicatriz imborrable en su alma. Esa bestia se erguía con una figura imponente, sus ojos rojos brillando con malicia y sus afiladas extremidades parecían cuchillas listas para la muerte. Una visión aterradora que el tiempo, por más que pasara, no había logrado borrar de la mente de Gang Shik. Mientras tanto, la información crucial sobre los Buffarogs, esas criaturas titánicas que potenciaban sus habilidades al reducirse en número, seguía siendo clave para entender su estrategia. Sus buffs se volvían aún más efectivos al superponerse, una ventaja táctica que los hacía formidables. «Todavía no puedo olvidar ese día», resonaba en su cabeza. Una década antes, su vida era completamente distinta. Era un niño alegre que regresaba a casa, ansioso por el tonkatsu favorito que su madre le preparaba, en un hogar lleno de la calidez que solo una familia feliz puede brindar. Su madre, siempre cariñosa, su hermana con una sonrisa contagiosa que lo saludaba, y su gentil padre, todos eran los cimientos de su mundo, un refugio de tranquilidad. Pero entonces, un ruido estridente e inoportuno rompió aquella paz. Cientos de miles de espadas cayeron del cielo, perforando edificios y vidas inocentes. En un instante, todo desapareció, su familia, su hogar, su mundo. Solo quedó él, sosteniendo a su hermana, rogándole inútilmente que despertara. Ese día se grabó a fuego en su memoria. Un monstruo de 5 estrellas, una criatura que nadie había podido derrotar, se convirtió en el fantasma que lo perseguiría por siempre. Su rostro, entonces el de un niño, ahora el de un hombre, se contraía con una rabia y una determinación inquebrantables. La imagen de ese monstruo, conocido como Nullblade, era la personificación misma de su trauma, el detonante de su venganza. Su forma imponente y sus cuchillas letales eran el recordatorio constante de su pérdida. Mientras la imagen del Nullblade resplandecía en su mente, los dioses impacientes,
Al parecer cansados de su debilidad, le enviaban mensajes de despedida y lamento. Pero Ganshik sonreía, una risa enigmática que desconcertaba a su audiencia, quienes en el chat se preguntaban si se había vuelto completamente loco. ¿Por qué me río?, se preguntó Ganshik, mientras su figura se erguía, pala en mano, frente a la imagen inminente del Nullblade. La tierra bajo sus pies empezaba a resquebrajarse, anticipando una explosión de su poder, una respuesta feroz a esa dolorosa pregunta. Impulsado por una furia acumulada durante años, Ganshik se lanzó al ataque, blandiendo la pala divina con una determinación inquebrantable. Cada golpe resonaba con la promesa que se había hecho. He estado esperando este momento. Entre la lluvia de cuchillas afiladas del Nullblade, esquivando golpes mortales con una agilidad de depredador, Ganshik solo recordaba la única verdad que lo había mantenido en pie hasta ahora: he vivido únicamente para matarte, bastardo. La visión de la sangre y los cuerpos de su padre y su hermana regresó con fuerza. «Mi padre, mi hermana», gritaba con la garganta rota, mientras una ira visceral lo consumía por completo. «Voy a hacerte pedazos», bramó, desatando una oleada de energía que resquebrajaba el suelo bajo sus pies. Aunque el monstruo logró rasgarle la piel con heridas superficiales, Ganshik ni se inmutó. Esos arañazos no eran nada. Sabía que el Nullblade era inteligente y aprendía rápido, pero su voluntad era más grande. No seré derrotado tan fácilmente, se prometió. Cada movimiento que ejecutaba era el resultado de incontables simulaciones, toda la experiencia acumulada para este preciso instante. Voy a usar todo lo que he construido para enfrentarte y matarte, cueste lo que cueste. Justo entonces, en el clímax de la batalla, esos entes celestiales que parecían tener un cable suelto en el cerebro, los dioses volvieron a molestarlo. Mensajes divinos inundaron su visión. ¿Por qué justo ahora tenían que aparecer? Entre la ráfaga de espadas y sus propios gritos, Ganshik esquivó por los pelos un ataque letal. La brutalidad de la batalla era tal que la transmisión lo grababa, se sacudía violentamente. El Nullblade, ese monstruo de 5 estrellas, era una fuerza imparable. Sus espadas aumentaban su poder exponencialmente con cada enemigo, una habilidad que lo hacía invencible en teoría. Sin embargo, cuando la pelea era 1 contra 1, la historia cambiaba drásticamente. Ganshik lo sabía y aún así, la bestia lanzó un ataque devastador. A pesar del dolor de un golpe directo, Ganshik se mantuvo en pie, inquebrantable. En la transmisión en vivo, los espectadores enloquecían. ¿Qué estoy viendo? ¿Lucha contra un 5 estrellas con una pala? ¡Mátalo! Su estrategia estaba funcionando. Los dioses, por su parte, se impacientaban. Uno de ellos incluso bufó con desprecio. Ganshik, concentrado, observó cómo el Nullblade, de forma inesperada, evadía su ataque. El monstruo, hasta ahora invencible, reaccionaba de forma atípica. ¿Estás huyendo? ¡Maldito cobarde!, exclamó Ganshik, incrédulo al ver al imponente Nullblade retroceder. En el chat, los espectadores se preguntaban si era una broma, pues un monstruo de 5 estrellas, responsable de incontables masacres, no debería huir con tanta facilidad. Una risa enigmática brotó de Ganshik. «Ja ja ja, tendré tiempo de sobra para acabar con el Nullblade», pensó, mientras su cuerpo comenzaba a irradiar una energía abrumadora. El monstruo, viéndolo, retrocedió con una expresión de pánico. Su arrogancia se había desvanecido por completo. En ese instante, una figura imponente, Hanjo Seop, el Thor coreano, se lanzó con un rayo brillante. «¿Crees que un monstruo de 5 estrellas lo podés matar?», increpó, desatando una descarga eléctrica masiva directo al Nullblade, interponiéndose en el combate. El Nullblade, impasible, absorbió el impacto como si nada, mientras Joseop, atónito, lo miraba con incredulidad. El monstruo, con una leve sonrisa, demostró que su poder estaba en otro nivel, dejando al Thor coreano desconcertado. Ganshik apenas esquivó el golpe, maldiciendo por lo bajo. El Nullblade, lejos de debilitarse por el rayo de Joseop, parecía volverse aún más formidable. Si la cantidad de espadas aumentaba con cada adversario, realmente no tendría oportunidad contra esa criatura. La desesperación se apoderaba de él mientras el aire vibraba con la energía explosiva del monstruo. Ganshik se lanzó a la carrera, maldiciendo por lo bajo, sintiendo como la fuerza de la bestia se amplificaba a cada segundo. El pobre Han Joseo, ese autoproclamado Thor coreano, quedó pasmado. Su ataque, que creyó la jugada maestra, fue absorbido como si nada, dejándolo al borde del colapso. Los comentarios en su transmisión se convirtieron en un torbellino de burlas y decepción, un reflejo de la humillación. Y mientras Joseop yacía derrotado, un patético Yui Lam se arrastraba, balbuceando promesas de éxito futuro y excusas inverosímiles. Ganshik lo miró con un desprecio que podría haber derretido un iceberg, pensando que era la excusa más ridícula.
La derrota de su aliado era absoluta. Mientras tanto, los dioses, con esa paciencia de lechuga que los caracterizaba, observaban viendo cómo la cuenta de espectadores aumentaba lentamente. Días después, Gangshik, recuperándose en el hospital, seguía obsesionado con el Null Blade, esa bestia que marcó su vida y a la que juró aniquilar. Jamás imaginó enfrentarlo tan pronto, pero al menos descubrió algo crucial. La pala divina, un regalo de esos dioses tan inoportunos, era efectiva contra él. Con una promesa firme en su mente, la próxima vez será mía, los dioses seguían burlándose de su fracaso. Las notas de investigación sobre monstruos revelaron la verdad sobre el Null Blade. Su poder crecía exponencialmente con cada enemigo, volviéndolo teóricamente invencible. Pero Gangshik ya lo sabía, la clave estaba en enfrentarlo en un combate 1 contra 1 para aniquilarlo. Días después, Gangshik despertó sobresaltado por un graznido. ¿Por qué carajo hay un cuervo llorando a estas horas?, refunfuñó antes de identificar al ave como una Croacles, una criatura que no recordaba haber visto en ese lugar. En ese mundo postapocalíptico, los monstruos se dividían en dos categorías: los peligrosos y los inofensivos, como la Croacles, que no representaban amenaza alguna para los humanos. Esta era conocida por traer fortuna al área donde se posaba. Cada una de sus dos cabezas presagiaba algo distinto. Una, mala suerte; la otra, fortuna. Mientras tanto, los dioses, con una impaciencia casi humana, seguían quejándose por los bajos números de la transmisión. De repente, Gangshik se alarmó al no ver su equipo, pero un doctor le devolvió sus preciadas pertenencias. Con su cámara y teléfono en mano, se preguntó qué habría pasado mientras lo sometían a todas esas pruebas en el hospital. Las noticias confirmaron que el Null Blade había escapado hacia el sur. Su infamia era innegable. Cientos de cazadores, como Joseop, que intentaron hacerse famosos, fueron aniquilados. La pelea de Gangshik fue sin precedentes. El monstruo había huido, pero seguía siendo una fuerza indomable. Ya más calmado, Gangshik reflexionó. Sin el poder de los dioses, la derrota habría sido inevitable. Aunque la intervención de Joseop complicó las cosas, sabía que, incluso sin eso, probablemente habría perdido. La próxima vez, la estrategia sería otra. Gangshik despertó en la cama del hospital, aliviado por haber sobrevivido a un monstruo de semejante calibre sin heridas graves. Sin embargo, su primera y más grande preocupación era dónde diablos se había metido su preciada pala divina. Los dioses, con ese humor tan particular que los caracteriza, se burlaban de su obsesión, sugiriéndole que ya era hora de cambiar de tema. A Gangshik le molestaba, claro, pero no le quedó otra que seguirles la corriente. Así, con la cámara encendida, dio inicio a la transmisión de MS Camera Guy. Una avalancha de preguntas y donaciones invadió la pantalla al instante. Con una sonrisa enigmática, Gangshik se preparó para responder, sabiendo que debía jugar sus cartas con astucia. La pregunta más repetida, la que todos querían saber, era si era un superhumano. Con firmeza, aclaró que no, para nada. Su existencia, su fuerza inquebrantable y su espíritu indomable tenían un único propósito: vivir para vengarse del Null Blade, la criatura que le había arrebatado absolutamente todo. Con una calma que sorprendía, Gangshik compartió el dolor de su pasado, mostrando la desolación de su antiguo hogar y la trágica pérdida de su familia. No era el único, quería que su audiencia lo supiera, no era el único que había sufrido a manos de esas bestias. Insistía en que era una persona totalmente normal, igual que cualquiera. Pero claro, tenía un secreto. Un guantelete oculto que le otorgaba poderes. Justo cuando iba a explicarlo, un doctor irrumpió, negándose a aceptar que Gangshik pudiera considerarse normal. Con una expresión seria, el médico se disculpó por la interrupción, pero no podía entender cómo alguien que había luchado contra un monstruo de ese calibre podía llamarse a sí mismo un ciudadano normal. Gangshik, perplejo, lo observaba en silencio. El doctor continuó, explicando que su intención era tratarlo con equipos de última generación, pero sus palabras se volvían cada vez más incómodas. Fue entonces cuando soltó que muchos querrían diseccionarlo, una frase que Gangshik no podía creer. A pesar de las pruebas que confirmaban su humanidad, el médico explicó que había gente en el gobierno que dudaba de su normalidad. Los dioses, con su proverbial y explosiva impaciencia, se ofendieron profundamente por la incredulidad y sugirieron eliminar a esos escépticos de un plumazo, como si fueran una mancha inesperada en tu camisa favorita. Gangshik, ignorando por un momento el divino parloteo, volvió a preguntar por su pala. El doctor, con un suspiro, admitió que la habían enviado a un laboratorio de investigación
lo que provocó una maldición furiosa de Gang Shik contra el gobierno. Pero ahí no terminaba la cosa. El doctor añadió un nuevo misterio. Habían encontrado algo fuera de lo común en su cuerpo. Acto seguido, le entregó un núcleo refinado de monstruo. Gang Shik, asombrado, reconoció la poderosa gema al instante y, visiblemente confundido, preguntó por qué se la estaban dando a él. El médico explicó que los núcleos eran el alma de los monstruos, y quienes los poseían se convertían en superhumanos capaces de extraer poderes específicos. Aunque Gang Shik había dado negativo en las pruebas, el doctor tenía una teoría fascinante. Los superhumanos solo podían usar los núcleos que les sentaban bien, y hasta ahora ninguno de los núcleos existentes había sido compatible con Gang Shik. Eso significaba que el núcleo del Null Blade, la criatura que aún no había sido derrotada, podría ser perfecto para él. El doctor, con una chispa en los ojos, le preguntó si eso, por fin, lo interesaba, instándolo a vengar a su familia con superpoderes. Gang Shik respondió que los superpoderes no eran la única forma de derrotar al monstruo, y que tenían un precio. Finalmente, preguntó si ya podía irse. El doctor insistía en encontrar un núcleo compatible para Gang Shik, asombrado por su potencial. Sin embargo, el MS Camera Guy rechazaba categóricamente la oferta de superpoderes, manteniendo su postura de no estar interesado, para incomprensión del médico. Con una expresión de sorpresa por tanta falta de romanticismo, el doctor observó cómo, de la nada y como si el universo hubiera escuchado un deseo, la pala divina que Gang Shik tanto anhelaba se materializó en la habitación, dejándolo atónito. Mientras tanto, los dioses se regodeaban, observando cómo el conteo de espectadores subía sin parar. Con la pala recuperada y sin tiempo que perder, Gang Shik le anunció al doctor que se iría en un mes. Su misión de venganza lo esperaba fuera del hospital, y no había razón para quedarse más tiempo. La escena nos transporta al corazón de Seúl, a Yeouido, donde se alza el imponente edificio del Buró de Monstruos, la rama coreana. Este lugar funciona como la sede principal para enfrentar a las bestias y gestionar sus valiosos recursos. Gang Shik, con su mochila al hombro, se encaminó decidido hacia la entrada. Recordás que es aquí donde los monstruos se transforman en dinero, desde equipos de caza hasta carne comercial, un negocio, sin duda, muy rentable. La recepcionista, visiblemente asombrada, lo reconoció de inmediato como el MMS Camera Guy, provocando un revuelo entre los guardias. Todos se preguntaban dónde estaba el famoso streamer, buscándolo entre la multitud mientras él entraba. La incredulidad se extendió entre los presentes, quienes no podían creer que un tipo tan normal fuera el legendario MS Camera Guy. Las dudas sobre la autenticidad de sus hazañas, preguntándose si no fueron falsificadas, comenzaron a resonar entre ellos. Sí, ese soy yo, el MS Camera Guy, confirmó Gang Shik con una media sonrisa. Se dirigió a un empleado asustado, exigiéndole el pago por las partes de monstruo de su última cacería. El hombre, sin dudar, le prometió pagarle de inmediato. Los dioses, ajenos al drama terrenal, se aburrían, mientras los guardias, con rostros incrédulos, no podían aceptar que un tipo como él hubiera ahuyentado al Null Blade. Para ellos, todo parecía una estafa, una puesta en escena absurda que no tenía pies ni cabeza. «Ah, bastardos molestos», masculló Gang Shik, mostrando su cámara a la incrédula multitud. «¿Ustedes, curiosos de 5 estrellas? ¿Quieren ver algo?», los desafió, preparándose para desatar su transmisión en vivo. Los guardias, alarmados, le exigieron que guardara la cámara de inmediato. Pero Gang Shik los retó, pidiéndoles que repitieran lo que le habían dicho antes, y los calificó sin rodeos de patéticas perras, mostrando su desprecio. En vivo desde el Buró de Monstruos, Gang Shik explicó que estaba recogiendo su recompensa. Entre la transmisión y los susurros de los guardias, les recordó a sus espectadores lo que le hicieron a Joseok. Un empleado le entregó su parte, pero algo no cuadraba en absoluto. ¿Saben cuántos monstruos maté? ¿Están seguros de que esto está bien?, preguntó Gang Shik, examinando los papeles con desconfianza. Su preciada pala divina, crucial en sus combates, seguía sin aparecer en la lista de compensaciones. El empleado, nervioso, intentó justificarse. Gang Shik, con la cámara encendida, se indignó. «No dejo pasar esto. Las reglas del buró cambiaron, y una gran parte de mi recompensa simplemente ha desaparecido». En plena transmisión en vivo, Gang Shik exigía explicaciones al asistente del gerente. ¿Por qué su recompensa estaba incompleta? Y peor aún, ¿dónde estaba su preciada pala divina? Mientras el hombre, visiblemente nervioso, balbuceaba excusas patéticas, los espectadores no podían creer lo que veían.
El asistente intentó justificar la reducción del pago, alegando que gran parte de los fondos se habían redirigido a otros cazadores que operaron en la zona ese día, pero Gang-shik, con su mirada gélida y penetrante, refutó categóricamente los cálculos del buró. Con la cámara enfocando sin piedad al empleado, Gang-shik lo interrogó: ¿con qué consentimiento se atrevieron a tomar mi parte? El flash del móvil iluminó el rostro sudoroso del asistente, que ya no sabía dónde meterse. Mientras los guardias comenzaban a alarmarse, una voz imponente irrumpió: ¡Hey, mocoso! ¡Deja de armar lío y andate de acá! Era Park Jin-chang, un veterano cazador que junto a sus hombres intentaba imponer orden y detener la transmisión, visiblemente molesto por la actitud desafiante de Gang-shik. Los guardias se abalanzaron sobre él, pero Gang-shik, siempre un paso adelante, se mantuvo expectante. Los dioses observadores comentaban con regocijo que el MS Camera Guy les daría una buena lección a esos burócratas. Park Jin-chang era una figura legendaria, un pilar psicológico para los cazadores, habiendo sobrevivido a la primera invasión. Gang-shik, sin inmutarse, lo miró desafiante y le preguntó: ¿cuál es el problema, viejo? Jin-chang se enfureció al instante, tildándolo de arrogante y cuestionándole si creía que su éxito se debía únicamente a sus habilidades. Gang-shik, con una risa cargada de desdén, le recordó cómo nadie lo ayudó cuando su familia fue masacrada y el gobierno no hizo nada. Con una voz que se cargó de ira y dolor, Gang-shik reveló la brutal verdad. El gobierno, justificándose en el poder del Null Blade, lanzó un ataque con misiles sobre su propio hogar, transformando lo que quedaba de su vida en un infierno de llamas y cenizas. Ni sus armas modernas pudieron detener al Null Blade, afirmó Gang-shik con rabia, desafiando a Jin-chang a admitir la verdad. El veterano entendía, pero su lealtad al buró le impedía ceder. Jin-chang insistió en que las medidas fueron necesarias para evitar otra catástrofe, pero Gang-shik refutó, advirtiendo que solo repetían el ciclo de tragedia. El anciano sentenció que Gang-shik no era normal, a lo que éste respondió con sarcasmo. El caos se desató en la oficina cuando Gang-shik reveló en vivo que su preciada pala divina, la misma que le habían confiscado, se encontraba aquí mismo, en el laboratorio del buró. Una voz en off aclaró que esa pala era la legendaria Hi-Mosu, el arma ancestral de los fundadores. El asistente de gerente, pálido y con sudor, negó nerviosamente que hubiera algún problema con la pala mientras el ambiente se tensaba. Gang-shik, con su sonrisa enigmática, le dijo que no había necesidad de llamar a nadie. Justo antes de que el teléfono del asistente comenzara a sonar insistentemente, era el gerente en persona que se dirigía hacia allí para hablar directamente con Gang-shik sobre su recompensa. Los dioses, impacientes, se quejaban. Entonces, una voz gutural gritó con furia su nombre. La multitud se dispersó revelando la imponente figura de Yui Lam, el Messer que traicionó a Gang-shik. Con una mirada de rabia se acercó gritando su nombre, y Gang-shik lo reconoció con incredulidad. Con el caos desatado, Yui Lam, el Messer que traicionó a Gang-shik, apareció gritando su nombre con furia. Gang-shik, reconociéndolo con cierta incredulidad, pensó de inmediato en lo buen material que sería este encuentro para su próxima transmisión en vivo. Mientras la multitud se dispersaba, Yui Lam se acercaba, balbuceando con rabia, completamente incapaz de aceptar la realidad de lo que veía. Su voz resonaba por todo el buró, una melodía de despecho. En su propia transmisión, Yui Lam despotricaba, seleccionando cómo el Camera Guy había logrado tanto. Los dioses, ya sin paciencia para el drama genio, se preparaban para la expectación del público y como las reacciones, el pesar que no podía negar la evidencia de la transmisión en vivo, Yui Lam insistía únicamente en que el éxito de Gang-shik se debió únicamente a su pala, una excusa tan patética que ni el más optimista de los vendedores de humo podría creer. Gang-shik, con una sonrisa enigmática que prometía más de oficialidad, lo interrumpió de golpe entonces, y que con eso, esto lo que engamita que prometía más de una oficialidad. Yui Lam, lejos de amedrentarse, el niño se creía su padre y equivocó cerebro, le respondió con bravuconería. Por dentro, una bachita le gritaba que demonios le pasaba a este tipo. Sentía que Gang-shik era peligrosamente distinto al que conocía. La niña normal podría haber hecho todo eso como una pala, pensó Yui Lam. Gang-shik, con una mirada. Yui Lam, al borde del pánico, le exigió que no se acercara, amenazando con no quedarse quieto si daba un paso más.
Hefesto Gangshik Shiklikileche, recortándole lo que le haya hecho. El traidor, intentando justificar sus actos, argumentó que lo habían condenado y libertad condicional y que incluso lo habían forzado a un matrimonio aliado para pagar sus deudas. Gangshik solo pudo pensar realmente de lo que daría para pagar sus deudas. Yuilam continuó balbuceando que la corte lo había declarado inocente y él los cachagos preguntó si no le gustaba, que le lo gustaba, a lo que Yuilam respondió que claro que no, si no fuera por eso. Sin trucos propuso Gangshik que, dejando su comorhambre sin trucos, propuso como cambia con guante sin armas, sin núcleo solo con sus home combat, sin armas, combat sin armas, sin núcleo solo con sus puños. Los dioses perplejos y hasta con cierto regocijo por las intenciones del Kamargai se cuestionaban su moralidad. Menchato, Gangshik con una confianza implacable, le pidió a los dioses que lo vieran manejar Eliam usando solo sus habilidades físicas. Yuilam, incrédulo, preguntó si hablaba en serio y cómo pretendía pelear sin su núcleo, excusándose en que los superpoderes eran talentos naturales y que sus propios músculos eran producto de la experiencia, no de la suerte. Y can ixolemola y quien le gritó Yuilam. El camarada así, ganó sonrisa enigmática y la paciencia del cantador setó la pelea. Parecía que la función principal estaba a punto de comenzar. Cegado por la furia, Ilan canalizó su palabra al máximo, ramando que esta vez él sería el verdadero maestro que demostraría quién era el más fuerte. Su ataque se desató con una ferocidad inaudita. Sin embargo, con una sonrisa enigmática, Gangshik se movió con una ferocidad real, esquivando la explosión por milímetros. Era evidente que era en realidad su mayor fortaleza. Un perplejo, Yuilam vio como su golpe fuera lejos de rendirse, invocó su temido juego Dokebi original, una manifestación de poder sin precedentes. Pensó que con eso todo terminaría. Pero desafiando toda lógica y expectativa, Gangshik irrumpió Eleos a través de las lamas, dejando a Yuilam mansamente boquiabierto. Los 3 años que el cámara Gaia había pasado, siguiendo cada uno de sus movimientos, cada patrón de ataque, ahora avan sus frutos en una danza de golpes letales. Los patrones de ataque de Yuilam para Gangshik eran tan predecibles como el horario de un programa de televisión infantil, de esos que hasta tu tía abuela que le tiene miedo a la tecnología podría adivinar el final. Con una precisión brutal, su puno impacto delenó el rostro, la si puno impacto ahora lo conocían. Hola Kangsire, los espectadores no podían creer otro que Bayat. Los dioses con su regocijo habitual confirmaban que la normalidad de Gangshik era su propio superpoder, incluso más potente que era talento natural. Yuilam, tendido en el suelo, Agnes pudo responder cuando Gangshik le preguntó con sarcasmo sobre su matrimonio arreglado. Los pies de Mrs. la sobrastraba, visiblemente asustado. Ante la cama, Gangshik reafirmó que era un tipo norma, pero justo en ese instante una lluvia de extrañas plumas comenzó a caer del cielo, interrumpiendo su transmisión y desatando una nueva oleada de misterio en la arena. De la nada, 2 pequeñas criaturas con forma de cuervo que Paliclo rápidamente apodó cuerváculos. Gangshik, visiblemente desconcertado, se preguntó qué demonios eran esos seres, y mientras los comunes explotaban con la unusual aparición. Sucediendo, una de las criaturas teorizó que eran un signo de buena suerte o quizás solo otra forma en que los dioses se libertan. El observador resultó ser Park Jin-chang, quien se acercó para intentar hablar con Gangshik, visiblemente incómodo. Quería discutir algo importante, pero la atención del MS Camera Guy parecía estar más en sus nuevas bañantes que en él. Gangshik, con su pala divina en mano, escuchó a Park Jin-chang intentar calmarlo, asegurándole que el burro no tenía intenciones de maltratarlo. Pero para el camera guy, toda situación ya sentía como una completa pérdida de tiempo.
Aunque Gangshik había rechazado la recompensa, Park Xian insistía en el alojamiento y una vida llena de lujos, pero para el mes Kamaragai, cuya opción era la venganza contra el Temple Nullblade, toda esa riqueza y fama eran meras distracciones y una pérdida de tiempo. Xian intentando razonar y prometí que la pala divina estaría de vuelta en breve. Mienes a curvaculo de Gangshik cuyo báculo de divino cada macho mera. Mienes el curvaculo de Gangxia, la divina estaría de vuelta en breve, y en el caso en su hombre, Graciana y mostró con un tono cada vez más inquieto. ¿Se rea un mal augurio o solo otra reza divina? Los graznidos se intensificaron, resonando como una clara advertencia. Este curvaculo, una especie de rojo viviente que revelaba lo que estaba por su seda en los alrededores, presagiaba algo verdaderamente ominoso. Que, según las notas de investigación de Monstruos 44, estas criaturas bisfalas parecían de predecir el futuro con asombrosa precisión, siendo la cabeza gradela que augura desgracias lo que hace su casa algo estrictamente prohibido. El cuerváculo no paraba de graznar, confirmando que su cabeza grata era la tiga, la quinta señal de peligro. Gang que, con uno en el estómago, se preguntaba qué desastre estaba por desatarse. Trecido en no verse envuelto en más problemas, Gangshik sabía que debía ayudarse inmediato antes de que lo inevitable ocurriera. Necesitaba alejarse de esa zona y lo más pronto posible para evitar un desenlace catastrófico. De repente, una mula gigantesca impactó el suelo con una fuerza brutal. Levantando una columna de polvo y escombros, la sorpresa se dibujó en el rostro de Gangshik, que era esa cosa que acababa de caer del cielo. El pánico se desató en la multitud cuando Amaneza se reveló por completo. El monstruo conocido como Hypig, una criatura imponente que, surcando los cielos, desataba el caos y el terror entre la gente, como si el mismísimo purgatorio hubiera abierto su puerta. La multitud corría desabarida, pero abiesta si estaría en la asociación, clamando por seguirada. Pero la respuesta si estarían a salvo fue descorazonadora. Mitad y mitad, desde sin piedad, sembrando la destrucción, con los cazadores, el Ituera en las afueras de la ciudad. El refugio de la asociación era tu menos seguro. La gente se agolpaba en la entrada. Yamazuagos suplicaban que las abrieran. Otros, cegados por su propio miedo, se negaban rotundamente, priorizando su vida sobre la de los demás. Gangshik observaba la escena con una mueca amarga, pensando que la gente no había cambiado en absoluto. Una mujer aterrorizada gritaba y pedía al monstruo ataque de nuevo. Pero justo en ese instante, una figura emergió de la bruma de polvo. Era Gangshik, con su pala divina en mano, listo para intervenir y enfrentar la inminente amenaza. Gangshik rescató a la mujer y quisiéndole con el peligro, el monstruo seguía al acierto, pero hay que rastreó apuntó nutrición que esa preparación ante la intervención había cambiado drásticamente el rumbo de la situación. Señas del peligro, achaba Gangshik con su habitual calma, sacó su cámara para notar una transmisión. Su curváculo, un pequeño serralado posado en su hombro, parecía observar el inicio de comprometía ser inolvidable. No pasó mucho para que el pigya y piguna que han piatura con sus embestidas. Hace posmo avicía se zincono. Gangshik se lanzó al ataque, pala divina en mano, y en medio de la audiencia, en línea, reaccionaba con una mezcla de pánico y asombro. Los dioses, desde su plano superior, ya tenían las palomitas listas, relamientos ante el inminente drama. La mole del Hypig remitía con sus garras afiladas, buscando aplastarlo, pero Gangshik se movía con una agilidad sorprendente, esquivando cada golpe como un bailarín mortal en medio del caos. Sin embargo, la amenaza era aún mayor de lo que parecía. El cielo se oscurece con las siluetas de más monstruos gigantes. Era obvio que deshacerse no. Por uno sería una tierra tan titánica como peligrosa. Gangshik evaluó la criatura, descartando sus guerras como punto débil
Capaz de tratar cualquier cosa, la bestia invistió de nuevo, pero el tipo de la cámara ya tenía un plan para ese moladoro. Esquivó del ataque mortal y se empacó en las patas del High Pig. Un golpe certero de su pala divina basta para inutilizar ese mole voladoro con un pico que te dejaba como puré. Su estrategia era clara. Una vez inmovilizó, el coloso no era una amenaza. La bestia cayó humillado. Cada High Pig fuera de combate, Gangshik se dirigió a su público experiencia táctica. El secreto estaba en utilizar las patas. Al dejarlas encerradas, la criatura se convertía en un blanco fácil. No era necesario más lavartos, la Gangshik derribaba High Pigs sin cesar. Los espectadores, asombrados, llenaban el chat de preguntas, perplejos por la facilidad con la que ese tipo normal pesaba las colosales bestias. De repente, un graznido urgente del curváculo interrumpió la cacería. Su captura izquierda, siempre un mal presagio, indicaba un peligro inminente. Un Pig nuevo, aún más gigantesco que los anteriores, se precipitó desde el cielo, obligando a Gangshik a detenerse en seco. Miró a su curváculo, lanzador irreconocible a la estancia. Era abrumado por otra de estas fichas, clamando por su vida. Los dioses de este palco celestial observaban con interés y risas cómplices. Gangshik perplejo se preguntaba por qué los High Pig eran como imanes de basura humana. Entonces una revelación lo golpeó. Era el Ilam, el desperdicio humano por excelencia. Presa del pánico, Ilam culpaba a Gangshik de su desdicha. Genovas, el High Pig lo atacaba sin piedad. Los espectadores en el chat, lejos de apiadarse, lo denigraban. Ajeno a sus lamentos, Gangshik se concentró en su hipótesis, sintiendo que su teoría, por absurda que fuera, podría ser cierta. Con una astucia sorprendente, golpeó una roca con su pala divina. El proyectil improvisado salió disparado, impactando al High Pig con una neutralización al instante, dejando al monstruosamente perplejo. Ilam, aturdido, solo pudo observar cómo Gangshik lo salvaba. No comprendía por qué había sido rescatado. Gangshik, lleno a su confusión, solo pensó en la urgencia de llevarlo al refugio, pues el peligro aún acechaba en cada sombra. Se panicó a Sati por completo. El justo salvero. Vives un gigantesco High Pig arremetió contra los civiles indefensos. Timiana y la gente corría despavorida, chocándose entre sí. Desde el tumulto, un hombre gritaba, perfiló, diciendo este tipo. En la entrada del refugio, la cruda reliada golpeaba. Un hombre advirtió con voz temblorosa y atrás de vos, justo cuando High Pig se acercaba y tras el inventado de criaturas aladas. El caos se intensificaba a cada segundo y el hombre cayó brutal sonó y el hombre cayó al suelo, su grito perforando el aire desde la distancia. Gangshik observaba la señal. Su mirada era fría, calculadora. Agmente solo Kimsiat y los demás con su habitual cinismo. Gangshik deseaba que esos bastardos que son poco eran olvidando sus deberes siempre surgieron un poco. Mientras el pavo se mantenía, su mente ya estaba en otra cosa, eligiendo el panorama con la frialdad de una terrorista. El el piedad que observaba como su cobría, sin sabía que era cuestión de tiempo antes de que la criatura rompiera las defensas de la entrada. La tensión aumentaba con cada golpe del monstruo. De repente, Gangshik incendió su cámara y se dirigió a sonrisa astuta. Queridos espectadores, anuncio gracias a la atracción masiva de Ilam, los High Pigs se dirigieron directo al refugio. Soltó una risa mordaz, declarando que se disponía rescatar a los civiles que no habían logrado entrar. La transmisión en vivo mostraba el caos.
Gangshik ironizaba sobre los excelentes cazadores escondidos en el refugio. Entonces los espectadores criticaban a los cobardes. De repente una figural familia regio, exultante, sobreviví Iraí Ilam. Ilam disparado pensó en abrejar el caos y colarse en el refugio. Corrió clamando por entrar, pero la suerte le rugó otra mala pasa. Un haipig lo atacó sin piedad, arrancándole un grito descardo. Al verlo, Gangshik resoplo con exasperación, pero Cambedolo la arrancandol, un grito descarado. Al verlo, Gangshik que resoplo con exasperación, pero cantó. Pulimulo y suplicaba, sálvame. Gangshik no salía de su asombro ante la increíble pasión así de ese hombre para atraer problemas. Y el hambre para aterrizar, le gritó Gangshik con autoridad y Ilam, perplejo y en pánico, solo pudo balbucear un Lesper Gangshik, con un megoño preciso de su pala, golpeó suelo con fuerza inusitada. El golpe de la pala de Gangshik lanzó un proyectil improvisado que impactó a Haipig con tal fuerza que lo neutraliza al instante. Yulenos en el aire, soltó un grito ahogado entre se aterriza a salvo. Mientras el monstruo lo miraba, aquí que alimento perplejo del inesperado ataque, callara y aturdido en el suelo. Yulam se pone problemas que siempre se las ingenia para estar en el ojo del tormento. Por fin aterrizaba salvo. Algo sorprendido por haber sobrevivido semejante caída. El monstruo, gelido y aturdido, emitió un grito de dolor que resonó en el aire. Las voces de los civiles suplicaban con desesperación que abrieran. Las voces de los civiles suplicaban con desesperación que abrieran la entrada para los que aún permanecían afuera, expuesto al peligro. De lo alto, los teos se observaban con un interés inquietante. Uno de los impacientes por ver cómo se desarrollaba este drama. Con la entrada del refugio a la vista, Gangshik mantenía su mirada fija en el Haipig que continuaba aterrorizando la zona y en los civiles que encuadraba su próximo Meyenteca. Se brushó en su rostro Meyenteca su próximo Meyentema. Sin perder un segundo, se lanzó con determinación hacia la entrada del refugio, gritando a la multitud que se apartaba de su camino. La gente, en medio del pánico, corría despavorida, mientras la mole gigantesca del Haipig se acercaba cada vez más, intensificando el caos general. Con una explosión de fuerza, Gangshik erróneo la entrada del refugio, abriendo una brecha para que todos pudieran pasar. El asombro se apoderó de quienes estaban dentro, pues la imponente barrera que los protegía se había transformado en una inesperada vía de escape de inmediato. Un cazador del burro, indignado, confrontó a Gangshik por su arriesgación, temiendo que los monstruos pudieran irrumpir. Con una mirada fría y penetrante, Gangshik lo desestimó, instando a todos los cazadores a dejar de quejarse y de una vez por todas empezar a pelear. Con su astucia habitual, Gangshik explicó la lógica detrás de su decisión. El enorme tamaño de los Haipigs era, paradójicamente, su mayor debilidad. Solo uno de ellos podría entrar a la vez por la estrecha abertura. Al comprender esta estrategia, los cazadores, motivados por la claridad del plan, se unieron sin dudar a la lucha, siguiendo la orden de Gangshik de atacar. Sin embargo, a pesar de su esfuerzo, Gangshik notó rápidamente la falta de potencia de fuego de los demás, dándose cuenta que la mayor parte del trabajo recaía, como de costumbre, sobre sus hombros. En ese instante, otro Haipig se abalanzó sobre un cibo, endañando la vida de un inocente. Gangshik, sin la menor vacilación, se interpuso en el camino, golpeando al Haipig con tal contundencia que salvó al civil al instante. Quien agradecido no pudo contener la emoción. En su transmisión, las reacciones estalaron en vítores y chungue lum eufóricos.
Debajo de toda esa algarabía, la sombra de Noldblade, su verdadero auténtico atolo recordaba a Gangshik el auténtico humor de su incansable que para enfrentar a Noldblade tendría que hacerlo solo para llegar a ese nivel. Tendría que acertar construir una plataforma de apoyo. La fe y la admiración de los civiles rescatados, esa misma creencia colectiva, se convertirían en la fuerza que lo impulsaría. Con cada golpe de su pala, un Hypig más caía abatido, mientras la multitud de civiles lo observaba con esperanza y asombro, su admiración palpaba. Gangshik se irguió imponente entre los cuerpos de los Hypigs derrotados, mientras la mujer y el niño que había salvado se acercaban agradeciendo con fervor. Sin su intervención y sin que hubiera abierta la entrada, todos habrían perdido. ¡Oh, qué sonrisa de alivio! Gangshik les aseguró que se alegraba de que nadie estuviera herido y más por tanto calculaba el rating de su transmisión que había explotado más rápido que un poche de pochoclos en el microondas. Todo gracias a Yulami a los Hypig. Dos cabezas siguió Graziano, su voz resonando con una urgencia que no dejaba de sobre un peligro inminente. La maginda en Hypig un miserioso. Swish se aseguran que el caos estaba lejos de terminar. El lamento agudo del curváculo reinó. Onar pasar de la escena, Gangshik mantenía su asalto implacable, blandiendo su pala divina contra los Hypigs que, incansables, seguían cayendo solo para multiplicarse, como si allí estuviera un traco de magia para hacerlos aparecer de la nada. La escena era de caos total, con Chazarato aterrorizado cayendo de rodillas. Manueras, la sombra monstruosa más grande saltaba, una amenaza creciente que no paraba de engullir el horizonte. Ora Pieto, la estancia criatura aleda, piezo de invates, de la Galibal. De pronto, un Hypiga más colosal, con una expresión furiosa que anunciaba su verdadera posición, se plantó frente a él. Esa era, sin duda, la cabeza de la manada, la que lideraba el ataque con una furia demoledora. Con una sonrisa desafiante y la pala ensangrentada, Kang Tseki y el monstruo en respuesta, soltó un rugido ensordecedor, abriendo sus fauces y reviando unos colmillos capaces de triturar hasta el metal. Mienla Gangshik, con una audacia que rozaba lo insensato, se preparaba para el impacto. Sin embargo, este Hypig no era como los otros. En un giro inesperado, la criatura con los ojos abiertos por la sorpresa, se precipitó hacia un abismo que se había abierto en la tierra, una grieta descomunal que parecía levar recto a las entrañas del planeta. Gestodona la bestia había golpeado. Pedazos de tierra y escombros caen sin cesar por el ajuejoro lesente halpaelle las entre las profundidades, aguardando una revelación aún más inquieto. ¿Un grupo de civiles? Un grupo de civiles y cazadores, llenos de pavor, se asomaban al borde del cuartor, observando con horror como una gigantesca guerra de proporciones civiles emergía lentamente de la oscuridad, aferrándose a los bordes de la recién descubierta cueva subterránea. Milientas, Gangshik se debatía en el aire, buscando despertamento en apoyo en la pojedrocosa del aviso. Su transmisión en vivo seguía activa. Los aéreos de la audiencia, una mezcla de provocación y cinismo, explotaban con preguntas sobre si este sería el final de su increíble show. De pronto, con un rugido que hizo temblar el mismo aire, el gigantesco Hypig, la misma cabeza que Gangshik había intentado derribar, emergió entonces de la oscuridad del plato. Su aparición desató una olada de terror y destrucción a su alrededor, una imagen que congoló la sangre de todos los presentes. Gangshik, suspendido en el aire con el cuerpo al límite por la batalla incesante, intentó esquivar este nuevo ataque del monstruo, pero sus músculos, al borde del agotamiento, apenas le respondían, dejándolo comúnmente vulnerable ante el inminente impacto. En el clímax de la batalla,
Una figura emergió inesperadamente de Kim So-yoon. Con una mirada directa le preguntó a Gang-shik si planeaba terminar con esto, revelando que conocía su situación. Él, sorprendido por su conocimiento, entonces pudo articular una revista magnética que cargaba su padre, un aura púrpura envolviéndola. Entonces la mejor cazadora del país desataba su eniria. Con un esplendor fuerza abrumador, Kim So-yoon golpeó a monstruo con una explosión de energía púrpura. La criatura ruyó de dolor, tambaleando por el impacto. Con llenos del chic se lanzaba con determinación a la carga. El monstruo fue lanzado por los aires, amenazado derrotado. Kim So-yoon sonrió, declarando que su derrota estaba finalmente saldada. La sinergia entre los cazadores fue innegable, modestia que emergió cuando trabajan juntos en medio del caos. Gang-shik asintió, llenadas los dioses, observadores no podían ocultar su emoción, celebrando el drama. El sigilo hacia Kim So-yoon, un sorprendido de verdad, sesionando su presencia después de todo sucedido. Ella explicó su rápida recuperación y Gang-shik le preguntó por qué estaba con él. Con una leve sonrisa, ella reveló la curiosa razón. Sus hermanos eran grandes fans de sus transmisiones. Kim So-yoon conformó el fanatismo de sus hermanos y le propuso acabar con su competencia, dirigiéndose a los pisos superiores. Gang-shik aceptó y ella desapareció majestuosamente en el aire, la pidonto solo con sus pensamientos. En el aire, erigiéndose la superior razón, sus hermanos conocen olevos so sus recompensas. Gang-shik se adentró en lo que parecía una vasto archivo biblioteca, flexionando sobre la inmensa cantidad de información que la Asociación de Cazadores custodiaba, sintiendo el peso. Una sonrisa y línea de determinación, Gang-shik declaró que pondría fin al monopolio de información, prometiendo que nadie quedaría olvidado, como si fuera el mismísimo CEO de la transparencia en tiempos apocalípticos. Los dioses impacientes por él exigían que Gang-shik abandonara rápido el recuerdo, sus batallas pasadas, las cicatrices que lo molderon y se preguntó hasta dónde podía ir de la y se preguntó para los dioses. Esta aventura era puro candalo. Y saltaban de alegría. El cielo, el número de espectadores seguía siendo bajo. Gang-shik andando, observando a un cazador con una lanza preguntando si era aliado o irriba. El cazador se acercó, reconociéndolo como el famoso cámara, y elogiando la atmósfera que creaba. Gang-shik lo corrigió, afirmando que no eran show y se preguntó qué pensarían los dioses de la interacción. Los dioses se plenaron de pesar y tras una profunda reflexión tomaron una decisión resoluta, enviando una oración. En el mundo terrenal, un libro de investigación reveló la próxima amenaza, los Tempemas Hypegs. Con la confirmación de la generosa donación de los dioses, Gang-shik, aunque magulado y exhausto por las recientes batallas, muestra una expresión de renovada determinación, listo para enfrentar lo que viniera. Gang-shik, con el cuerpo todavía dolorido por las batallas, se preguntaba por la donación divina que acaba de recibir y se sorprendió al sentirla, avegas sin percibir un cambio tangible en sí mismo. No mucho después, uno de los cazadores se le acercó, intentando convencerlo de terminar bien la situación, incluso arregándole dinero. Pero para Gang-shik, su honor y el camino que había elegido no eran negociables ni estaban a la venta. Ante la insistencia, Gang-shik les advirtió que encendería la cama, pero grabar todo. El cazador, haciendo caso omiso a su amenaza, vio con pánico como la lente se activaba, capturando de revisando tek interno exageramente. Wendy el señor Enider, el que estaba capturando de revisión de la cámara, capturando noi la pescavocha, oriento, interrumpiendo pebre a la vera, fera, capturó diariamente, sentando a relatar el escribo, el cazador le recriminó a Gang-shik perdonar la imagen de todos los cazadores. La meñorada de Gang-shik se fijó en algo más, su pala, la gema o su.
Él había creído que ya había resuelto todos sus asuntos, pero al ver la codicia desmedida en los ojos de esos hombres, Gangshik comprendía que se equivocaba. Era un problema que necesitaba ser solucionado de una vez por todas. Con la pala firmemente en mano, Gangshik se mantuvo erguido, rodeado por los cazadores que intentaban arrebatársela. Mostrando una resistencia inquebrantable, fluentes cuando Gangshik se preguntó si esa segunda donación divina era la causa de la repentina aparición de su palio. Muniente de los dioses como Koku, con su peculiar humor, la desestimó como un trasto inútil. Con una sonrisa, Gangshik les preguntó a los cazadores si conocían la leyenda de Excalibur. Los desafió a tomar la pala con sus propias manos, solo con fuerza bruta, sabiendo el peculiar test que se venía. Les prometió que si fallaban, deberían arrodillarse y disculparse sin dudarlo. Cuando intentaron detener la grabación de la cámara, Gangshik, con la calma de quien sabe que su lente es más poderosa que mi lanzaoxidad, reafirmó su misión de exponer la verdad sin filtro. Un cazador musculoso, con todo su empeño, se aferró a la pala y tiró con toda su fuerza, pero la imelta permaneció inmóvil, como si estuviera anclada a la mismísima tierra. Frustrado y exhausto, el cazador se lamentó de su peso, y en los cazadores y moverla, que te apartara si no podía moverla, queriendo intentarlo él mismo. Uno tras otro, los cazadores intentaron sin éxito arrancar la pala. Gangshik, de vuelta de los animaba a seguirles. Mientras ellos, perplejos, empezó a poner sus peguetos había algún truco de silencio oculto. Ante la risa de los dedos de que observaban el espectáculo, Gangshik, con una sonrisa enigmática, les sugirió que siguieran tirando mientras la pala brillaba. Los cazadores, tercos como mulas, se turnaban para desenterrar la pala, achinos al susurro divino que les recordaba la necesidad de tirar con devoción. Cegados por la codicia, la verdadera naturaleza del arma les era un misterio, y Gangshik los observaba con una sonrisa enigmática. Con un air de superioridad, Gangshik los desafió, burlándose patética, hincapié de él, para lo que era solo una pala pesada. Negándose a truco que longeó una cuenta regresiva, intentándolos a darlo todo sabiendo lo inútiles que traían sus esfuerzos. Un cacota, con músculo, que parecían querer reventar su ropa, lanzó un grito de guerra y se aferró a la pala, tirando con una fuerza tan brutal que el suelo mismo comenzó a temblar violentamente. Una energía invisible se desataba a su alrededor, mientras el hombreto caía de brush, sin haber logrado ni el más mínimo mérito de la emoción. En los cazadores se miraban entre sí, sin entender lo sucedido. Los dioses desde arriba se doblaban de la risa ante la futilidad de esos simples mortales. Gangshik, perplejo por el terremoto, pronto comprendió que no era una coincidencia, sino una manifestación directa del poder de su pala divina. Los demás cazadores, con el miedo tatuado en la cara, alternan sus miradas entre la inamovible Gemosue. El aliviado al ver que no había daño suspiró. La pala seguía anclada en alcance para cualquiera que no fuera su legítimo dueño. Los dioses no cesaban de cuchichear sobre la demostración, confirmando que la pala era la causa del terremoto. Esto molestaba a Gangshik, que detestaba su chimoreo. Los cazadores, ajenos a las divinas conversiones, seguían tan perdidos como un pulpo en un carraye. La transmisión de Gangshik seguía en vivo, exponiendo la humillación de los cazadores y resaltando su propia determinación. Con una sonrisa, invitaba a los curiosos a seguir sintonizando. Esas naciones morenos explotaban con miles de preguntas, exigiendo respuestas al MS Junta. Tras esta contundente exhibición, Gangshik decidió que había tenido suficiente. Recogiendo la pala, que ahora era una explosión de sí mismo, se despidió del Luyo. Mendento se marchaba. Un cuervo alzaba el vuelo marcando el fin de un capítulo y el preámbulo de otro. Fuerza Seque se dirigió y
Pupai, una oasis de paz, se sentó en una mesa de paz, se sentó en una oasis de paz, se sentó en una mesa solitaria y pidió algo de comer. La tensión le había pasado factura y su rostro revelaba el cansancio, anhelando un merecido descanso tras una jornada agotadora. Maniatas, el sueño lo abreaba, era tan profunda que parecía que nada malo había sucedido. Sin embargo, en lo más recóndito de su ser, un brillo tenue revelaba la presencia de su núcleo, demostró en la fuerza vital que seguía latiendo con energía inagotable. Y se espera casi al instante, sorprendido por la increíble rapidez con la que se recuperaba. Con el estómago lleno de hambre, Genshin reflexionaba sobre la superentidades que se abrían ante él. Los dioses ajenos a sus pensamientos seguían riendo en el fondo, disfrutando de su espectáculo. Esa tranquilidad era efímera, pero los titulares hablaban del reciente ataque de los Hypegs y de la asombrosa aparición del Memhunter, cuyo nombre resonaba en cada rincón del continente. La sociedad estaba conmocionada por los últimos acontecimientos. La voz de la presentadora exculaba sobre las habilidades, deseosidades de Enigmati de al escuchar las teorías sobre su identidad. Soltó su suspiro. Nundo intentaba descifrarlo, ignorando que su misión de transparencia apenas comenzaba. De repente, una ráfaga de meños divinos le instó a despertar, justo cuando un nuevo y enigmático espectador se unía a su transmisión. Gengshik se sorprendió al ver el número. Su mano con determinación se alzó, listo para lo que el destino le deparar. Gengshik, frescado de sus recientes hazanas y su nueva fama, decide que es momento al fin para un nuevo desafío. Ir en busca de la mítica princesa Unji. Con una sonrisa determinada, emprende su viaje personal cercana a la prestigiosa Asociación de Monstruos, presume de una segulata y me pasquebo, siendo las series más costosas de toda Corea. El Miss Hunter se asombra al pensar que la princesa Umji, con todo su misterio, vive en un lugar tan exclusivo y lujoso. Un lugar reservado únicamente para heredos. Se le acerca para la imponente arquitectura. Un guardia lo detecta con autoridad. Gangshik, sorprendido por el repentino separatorio, aclara que no es una persona sospechosa levantando su pela. Sin embargo, el guardia ha detectado su arma, alertando de inmediato sobre un. En un instante, las dos criaturas de cuervo que lo empanaban se dispersan asustadas. Gangshik es impactado por una descarga eléctrica, cayendo al suelo y clamando con frustración por la sorpresa. Apenas los guardias se dan cuenta de su identidad como el famoso MS cameraman, se disculpan rápidamente por el incidente. Gangshik, o que algo advertido, les asegura que su reacción fue comprensible y que todo sabían de el guardia principal, felicitándolo por su inesperada visita. Le pregunta el maito de su presencia no tan restringirá. Gangshik, con ligero aire de triunfo, demuestra su propósito. El guardia se asombra al ver el cuerno, reconociéndolo como un premio por el salvamento de los civiles. Y aunque no es el protocolo, Azana de Gangshik, penta se siente en el ascensor. Gangshik exhala un suspiro de alivio, un gratitud de haber estado en la persecución. Al llegar a un piso superior, su expresión de asombro lo dice todo. La residencia de la princesa Umji presenta un auténtico palacio. Dejando a Gangshik boquiabierto ante tanto lujo. Se detiene frente a la puerta y 101 pregunta entonces clase de persona esta enigmático purgarcita. Desde las alturas, los dioses con su peculiar sentido del humor perciben un aire de romance, a ilusión que al corazón de uno de ellos se aceleraría con la polidez de un colibrí bajo los efectos en triple expreso. Gangshik, abrumado, decide que es mejor que ir antes de provocar algo peor. Con una prisa inusual, abrimos un cuerno de búfalo con anzuelo. La puerta se abre lentamente y una mirada curiosa asoma preguntándose quién podría estar allí. Unos pasos se acercan al cuerno abandonado. Finalmente, una joven se asoma por la puerta,
su rostro reflejando una mezcla de confusión y sorpresa inimilo algo olumbrando ser el insólito y misterioso obje la joven princesa Unji con una mezcla de sorpresa y confusión acababa de descubrir el cuerno de búfalo abandonado. Cerca de allí, Gangshek no podía evitar pensar en su enigmático en lo hermoso y repente, un cerváculo en su hombro lanzó un graznido agudo y alarmante, revelando su posición. La princesa, alertada por el inoportuno grito, preguntó quién estaba allí. Gangshek se apresura a silenciar a su cerváculo, dándose cuenta de que su huida había sido frustrada por el pánico de su propia ave. Mientras miraba y reó la puerta, aunque Gangshek logró escapar de la residencia sin ser perseguido. Su mente divagaba sobre el cuerno que había dejado, sintiendo extraña frustración, permitiéndola marcharse sin prolongar que interrogarlo lo despierto. Con socialmente resiliencia, permitiéndola marcharse sin programa por los guardias de silencio, en lugar de tirarlo lo cuarta, aunque lo curiscanos los presidentes. De las alturas o dioses con su peculiar humor observan su huella notando su agotamiento y la agitación. Uno de ellos suspiró. Gangshek, tendido en el suelo, levantó la vista con desconcierto, percibido una presencia. De la nada, Kim So-yoon, la formidable MS Hunter, se materializó ante un estupefacto Gangshek, quien la miraba boquiabierto sin creer lo que veían sus ojos. Ella, con su habitual hora de poder, le preguntó por su inusual presencia en ese apartamento, generando una incómoda tensión. Kim So-yoon con calma le declaró que era su residencia pidiendo que se relajara. Gangshek, avergonzado, intentó justificar su visita explicando que entregaba un premio a sus espectadores, pero ella permaneció impasible. Aunque Gangshek intentó irse, Kim So-yoon lo detuvo, advirtiéndole sobre su imprudencia como despreciable de recuerdo cuántas les había sido salvado por otro rey. ¿Qué? El regañadientes asintió, prometiendo tenerlo en cuenta. El nienta y Riganderso se agitaron violentamente, emitiendo gracias desesperado. Te disculpo con el ave que chirriaba como un semáforo. Las plumas de los cuerváculos cambiaron de color, revelando una nueva faceta de su naturaleza. Gangshek, intrigado por la inocencia de la deidad que los observaba, interrogó a sus aves sobre su paradero, recibiendo mensajes crípticos de los dioses sobre un Hime Raven que ocultaba sus habilidades. Gangshek, exasperado por sus peculiares, con tanto la princesa Unji se asomó por su ventana, mirando pensativa hacia afuera, como si aún sintiera la presencia del MS Hunter. De repente, un cambio abrupto en la línea temporal nos transporta a una esquina caos apocalíptico. La ciudad está bajo una alerta de emergencia. Imponentes y monstruosos Hypigs con sus alas extendidas descienden del cielo, sembrando el terror y la destrucción a su paso. Entre el pánico, la gente corría desesperadamente hacia los refugios. Una madre con su hijo en brazos gritaba por ayuda mientras intentaba alcanzar una puerta que cerraba. La silueta de un monstruo se cernía uniosamente, impidiendo su escape. El terror se intensificó a medida que uno de los colosales Hypigs se abalanzaba sobre la madre y el niño, su enorme boca abierta en un rugido ensordecedor. La imagen capturaba el momento exacto antes del impacto, la desesperación grabada en los rostros de las víctimas. A la escena cerraba con la mañana implacable de la bestia, dejando en contenedor de horror la cruda realidad de la catástrofe. El colosal Hypig se abalanzaba, su boca abierta en un rugido que prometía consumir a la madre y a su hijo. El terror y pintura en sus rostros era la cruda realidad de una catástrofe que parecía no tener fin. Un instante de desesperación pura, justo antes del impacto, pero de la nada surgió Gangshek, el MS Kamragai, un héroe con una
pala más afilada que la mismísima paciencia de un burócrata en lunes. Con un golpe decisivo, el monstruo cayó abatido, dejando a la madre y al niño salvo. Mientras su transmisión en vivo, por supuesto, capturaba cada glorioso milisegundo con la bestia abatida. Gangshik sonó satisfecho, preguntándole su creváculo si había grabado todo. El emplumado oráculo viviente respondió con un graznido, confirmando que cada dato de su Hazana había sido capturado para la transmisión en vivo, preparándose para más monstruos. Gangshik se como regüesa, más Hypig se abalanzaron del cielo, confirmando que la amenaza, por supuesto, era constante y muy poco puntual. Sin dudar, Gangshik empuñó su pala divina, lo hizo, con una sonrisa enigmática. Anunció al mundo que estaba a punto de iniciar su monstruo stream, listo para la acción que se le venía. Lejos de acción en las impolutas oficinas del Buró de Monstruo, dos figuras discutían sobre Gangshik. Uno de ellos con el ceño fruncido, lotido de arrogante, y el peor evidenciando la creciente tensión entre este particular héroe y la institución. El hombre explicó que el verdadero problema de Gangshik era su popularidad y fuerza, sumado a que no formaba parte del buró. Luego añadió que la pala que le habían tomado prestada no era normal, que por supuesto debían recuperarla cuanto antes. El otro hombre replicó que esa actitud los hacía sonar como los villanos de la historia. Sugirió que, por San Pedro y Enrique Pela. Oh, Kumai, el otro hombre replicó que asada la ciudad la historia. Sugirió que él, por el corte, bien guardala. El otro argumento que lo correcto era devolverle su pala y otorgarle una recompensa justa por su servicio. El primer hombre propuso una mansión en Newtown, una casa con fama de rehajar a los humanos, como la recompensa perfecta para tener viciado, mente atrato con su pala. Listo para lo que viniera, una máquina de repartir justicia en vivo. La esquina cambió abruptamente la línea de defensa de Sul, donde escuadrones de cazadores se regresaban. Se discutía la apertura de una puerta de segura con un aire de rutina que disimulaba constante amenaza de un mundo plagado de monstruos. Algunos cazadores que quedaban de los vagos y condanis que se quedaban dentro les giro de los prodos que habían de los asadores. Entre ellas quejas mencionaron un montón de dientes de demonio que habían regado. De repente la rutina se yasonicó. Los cazadores detectaron una extraña y ominosa nube en el horizonte, una señal inequívoca de peligro inminente. La alarma se activó de inmediato, añadiendo con urgencia una red de estrellas en el distrito A88. Gangshik, que para ese momento observaba el panorama, sintió la familiaridad del caos. La alurata siguió. El receptor agate estaba en un nido clave. Todos los cazadores que tenían anticipados Gangshik. Con resignación, solo pudo pensar, la vas a cambiar y probablemente nunca era. La base panorámica de Ganam, inmutable en su caos, iba a servir como recordatorio silencioso de la permanencia del ciclo.